Ya está. ¿Listo? ¿Ya? Let's go. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Rusarín Bros. Hoy tenemos un gusto enorme. La verdad es que marco este episodio como un milestone, como un logro dentro de nuestra trayectoria. Sí. Tenemos aquí invitado a Ernesto Castro. Ernesto, primero que nada tengo que agradecerte mucho por el tiempo, por la disponibilidad, por la rápida respuesta, güey. La verdad es que qué impresión, güey, que te vi en un live la semana pasada. Puse un comentario de troll al que respondiste inmediatamente y cuadramos la llamada. De verdad te agradezco mucho. Y lo otro que quería comentar, güey, es que pues obviamente tú como creador de contenido en redes sociales, pero además como profesor también en tu carrera, yo te considero como un profesor. La verdad es que tus videos me han ayudado muchísimo, he visto muchísimo tu contenido y creo que tu manera de pensar ha sido muy influente para mí, sobre todo porque me parece admirable el trabajo que dedicas a estructurar las ideas desde un contexto histórico y cómo narras la evolución de las ideas para agarrarlas desde su origen, desde su contexto y ponerlas en escena, ¿no? La verdad es que me ha ayudado mucho, no solo la manera como presentas las cosas, sino tu opinión sobre muchos de los temas. La verdad te agradezco. Creo que eres el tipo de personas que debería haber más gente como tú haciendo contenido en internet y tal vez menos gente bailando TikTok, ¿no? Pero el mercado se autorregula, entonces, ¿quién soy yo para decidir? Claro, la oferta y la demanda. Olvídalo. Hay mucha demanda por el TikTok todavía. Ernesto, para la gente que no te conozca todavía, si quieres, haznos una breve introducción de quién eres. Vale, pues sí, yo soy profesor de filosofía. Estudié la carrera en la Universidad Autónoma de Madrid, aquí en España. Luego fui a Barcelona a hacer el máster y terminé haciendo el doctorado en la Complutense, que también de Madrid. Entonces he estado en las dos ciudades principales aquí de España haciendo mi carrera filosófica. Luego hice una locura por México en 2017, que fue en un mes dar 30 conferencias en 11 ciudades o algo así. Entonces, wow. Eso fue una locura. Un poco, de hecho, la titulé Gira Filosófica directamente. Y creo que la primera y última gira filosófica jamás hecha. Qué interesante. Oye, ¿sabes esperemos que no la última. Mi esposa es maestra en psicoanálisis por la Complutense de Madrid también. Ajá. Sí, de hecho, yo la conocí cuando ella estaba estudiando el máster en psicoanálisis en la Complutense, gran universidad también, qué cool. Oye, pues bueno, pues entremos a los temas, creo que hay un par de temas. Tiene una pregunta, ¿en qué fue tu doctorado, Ernesto? ¿En qué te especializaste? O sea, ¿cuál fue tu tesis? Yo hice la tesis sobre filosofía contemporánea, se publicó en formato libro bajo el título de Realismo Postcontinental, Ontología y Epistemología para el siglo XXI, y es el análisis de un conjunto de autores que han publicado todas sus obras en este siglo XXI, jóvenes, relativamente jóvenes en filosofía. Uno puede ser joven hasta los 50 años prácticamente, y sí. Esto es literalmente cierto. Se considera que la mayor parte de los filósofos han publicado su primera obra importante con 37 años. Siempre hago la misma numeración. Platón publica el Gorgias con 37 años, Hegel la fenomenología con 37, Derrida la gramatología con 37 y Martin Heidegger Ser y Tiempo con 37. Yo tengo 30 ahora todavía, o sea que todavía me queda un poco de 7 años. Todavía me quedan 7 años para escribir algo parecido. Yo 34 a esos titanes. Ya se me está acercando. Pues tú tienes que ponerte ya en Yo me tengo que poner las pilas. Yo ya pasé, yo tengo 38, ya se me fue la siguiente encarnación tal vez sea la mía. Muy bien. Oye, qué interesante. ¿Está publicada tu tesis, Ernesto? Sí. ¿Sí? Está publicada en una editorial pequeñita de aquí de España, porque es una editorial, es una de mis trabajos. Yo tengo ahora mismo publicados, 5 libros en realidad, que son un libro más divulgativo, que es un libro sobre el trap, el fenómeno musical enfocado en la crisis. El título es literalmente El trap, filosofía millennial para crisis en España, y es el libro más de cultural que he hecho. Luego, estoy mirando ahí porque los tengo justo de allí delante. Tengo la tesis doctoral que se titula Realismo Postcontinental y que ya digo que se publicó en una editorial titulada Materia Oscura, que es una editorial muy pequeñita de aquí en España, pero se puede pedir por Amazon el libro, supongo, en México. Y luego, pues, varios libros de ensayos. Uno que se titula Ética, Estética y Política, que es el último que he publicado. Contra la posmodernidad, que se va a reeditar dentro de poco bajo el título de Memorias y Libros del 15M, y Un para el agua, que esto lo van a reeditar unos editores chilenos. Entonces, son básicamente 3 libros de ensayos, uno más grande de investigación divulgativa y otro más académico, que es Realismo Postcontinental. Entonces, es lo que tengo ahora mismo entre las manos. Felicidades.
Felicidades. Gran Gracias. trabajo, 30 años. Impresionante, impresionante. Sí. Oye, ¿y tu familia tiene carrera filosófica también, no? O sea, tu Sí. papá ¿no? también es filósofo. Sí, mi padre es filósofo y también youtuber. ¿Sí? Pero he de decir que Qué aquí, chido. aquí el hijo enseñó al padre porque... Sí. Qué Bueno, chido. con mi padre he tenido siempre muy buena relación y de hecho empezamos un poco a publicar en internet juntos hace 1000 años cuando todavía había gente en la blogosfera, en Blogspot, WordPress, todo aquel entorno. Pues en 2007 Claro. nos abrimos dos blogs en paralelo. El suyo se titulaba Lo que tú me digas y el mío era algo así como de notas o algo así. Bueno, o déjame que te diga, o sea, era como una especie, había un juego Una entre los títulos conversación, de los ajá. dos. Sí, había una conversación entre los títulos y que es curioso porque yo creo que así hemos ido en paralelo un poco en internet, nos salimos los blogs a la vez, luego Facebook a la vez y entramos un poco en YouTube en paralelo a hacer cosas parecidas, sí. Qué interesante, pues buenísimo. Padre. Oye, pues ahora sí entrando en materia. Hay varios temas que quería conversar contigo. Uno, creo que fue híjole, me acuerdo, un curso que diste, creo que de 4 módulos sobre el globalismo, neoliberalismo, creo que fue Mapa del Pensamiento Contemporáneo o algo así. Sí, justo con mi padre, eso es. Exacto, justo uno que hice con tu padre. Y de hecho me acuerdo que en una de esas conferencias, no me acuerdo cuál, se termina con un tema de preguntas y respuestas. Y creo que la última pregunta que te hacen es la pregunta que yo más quería preguntarte y no se escucha la respuesta y me quedé con la frustración. Y te preguntan sobre el capacismo o los discapacitados o las personas con funcionalidad diversa como uno de los límites del capitalismo, ¿no? O sea, como esta noción, y corrígeme si estoy equivocado en mi lectura, es esta idea de que, pues a medida que aumenta la automatización, los empleos obviamente son menos dignificantes por todo este tema de la alienación, las dificultades laborales que existen, por la propia cultura del capacismo, de juzgar a las personas por sus capacidades y presuponer que una vida más digna es una vida más productiva o una vida que aporta más a la economía y al desarrollo, aunque no tengamos una visión clara. Y justo eso es lo que pone en jaque mucha de la idea de pues, el capitalismo como un límite, como un modelo de desarrollo para la humanidad. No sé, quería ver tu postura sobre el tema. Sí, claro, aquí, claro, el lema de partida del debate yo creo que es la famosa frase de Marx en la crítica del programa de Gotha, donde dice que el lema distributivo para la fase de transición entre capitalismo y comunismo pleno es de cada quien según sus capacidades a cada quien según sus necesidades. Marx dice que el socialismo no es la negación del capitalismo, sino su realización plena. El capitalismo es un sistema hipócrita porque pretende ser el reino de la libertad y de la igualdad cuando es todo lo contrario, ¿no? Es el reino de la servidumbre voluntaria o no tan voluntaria. La alternativa que tiene el proletario a vender su esfuerzo de trabajo es morirse de hambre, la libertad de morirse de hambre. Hay muchas bromas de Marx al respecto. Entonces el socialismo es el que cumple realmente con ese lema meritocrático, que es que de cada quien se va a exigir según sus capacidades y a cada quien se va a dar según sus necesidades. Claro, Marx está como todos los pensadores, está preso de su propio tiempo y no deja de ser un pensador capacista y no deja de ser un pensador que en su antropología es una antropología muy vinculada con la doctrina racional del hombre racional autointeresado, ¿no? El llamado homo economicus, ¿no? Es decir, un sujeto racional que va a maximizar sus intereses. Sus intereses pueden ser al final que no haya hambre en el mundo, ¿no? Pero siempre serán concebidos como una preferencia, no como una especie de principio moral o de norma, ¿no? O de regla. Entonces, lo que dices está es bastante interesante, ¿eh? Yo no sé hasta qué punto el anticapacismo. O sea, seguro que la discapacidad es un límite para digamos, la explotación del trabajo, eso no cabe la menor duda. Lo que no estoy tan seguro es que el movimiento social llamado a sí mismo anticapacismo no se pueda convertir en otro nicho de mercado, como ha sucedido previamente con el feminismo, el ecologismo, etcétera. Totalmente. O todos, sí, que lo mercantilicen. Pero lo dices casi como o sea, como en esta lectura de Derrida, de que a fin de cuentas, o sea, mientras seamos un sujeto definible, el capitalismo lo que hace es usarte como un sujeto de consumo y diseñarte propuestas de soluciones. O sea, lo dices en ese sentido, que a fin de cuentas se va a hacer un fetiche también el anticapacismo y va a ser otro consumidor que tiene una demanda para compra. Claro, aquí la diferencia clave está entre los sujetos como consumidores y como productores. Como digo, lo que tú has planteado está muy bien. Lo que no sé hasta qué punto es compatible. O sea, no sé si es un límite o es un elemento compatible perfectamente con el capitalismo. Es decir, en un contexto donde
donde la fuerza de trabajo no explotada, donde el llamado ejército de reserva por Marx no para de crecer, a día de hoy el problema no es que el capitalismo te explote, sino que te ignore porque prescinde de ti como fuerza de trabajo superflua, ¿no? Entonces, Claro. ahora, con la automatización que hay, no solamente los discapacitados, todos los que, por muy capacitados que estés, vas a terminar siendo superado y desbarrado en tu trabajo por máquinas que trabajan 24 horas con Totalmente. muchísima más capacidad que tú. Entonces, Es todos que vamos justo- a terminar siendo discapacitados tarde o temprano. Es que justo esa es mi tesis. O sea, de hecho, acabo de grabar un programa hace 2 semanas con una persona aquí en México que también tiene un hijo que tiene una discapacidad y como te comenté en el correo, o sea, ese tema me empezó a interesar porque pues yo tengo un hijo que entra dentro del espectro de capacidad funcional diversa, ¿no? Y tiene una enfermedad un poco rara. Y justo lo que planteábamos era esto, que hay, de hecho, hay una intersección entre capacismo y edadismo, porque también, Sí. o sea, si te pones muy rígido con la lectura de qué es el capacismo, pues es la capacidad de ser productivo dentro de una sociedad que busca un desarrollo. Entonces, todos somos discapacitados en potencia. Entonces, estás a un accidente, a un cumpleaños, a una enfermedad o a un progreso tecnológico de ser discapacitado. Y obviamente, ¿cómo se conecta esto con el discurso? Y a lo mejor podría ser el siguiente tema, que es esta idea del colapso de la demanda agregada, que a fin de cuentas, y creo que también es una crítica de Marx, que el sueño de todo empresario capitalista es acabar con el capitalismo. De hecho, en eso que comentas, nada más para terminar, Macho, nada más para terminar. Dale, dale. O sea, el punto es que a medida que todos tenemos el riesgo de volvernos discapacitados y la fuerza laboral tiende a tener estos salarios miserables o a desaparecer, pues colapsa la demanda agregada. Y el crecimiento de la economía hoy viene básicamente en base a deuda. Sí. Y a la larga, pues no hay fuerza adquisitiva, no hay poder adquisitivo. Lo que iba a agregar, al comentario es que sí, definitivamente, o sea, todos tienen esa potencialidad de serse discapacitados y de hecho está sucediendo en gran medida, ¿no? O sea, ahí está en la revolución industrial, lo que acabó sucediendo es que se hizo una clase social nueva, el proletariado, en el sentido de que iban avanzando las tecnologías y la desigualdad se iba empezando porque a quién le alcanzan las máquinas, ¿no? Y luego, luego la revolución digital, otra capa hacia arriba de tecnología, otra explosión de tecnología y otra vez la pirámide se aplasta más porque hay más personas que... rezagadas. Ya ni sé si la palabra sería discapacitado, pero es un tipo de... O sea, una persona que no sabe usar una computadora, por ejemplo, ¿qué oportunidad tiene en un cierto mercado laboral, no? Y entonces hay un efecto en donde se jala la tecnología hacia arriba y algunos estratos sociales acaban siendo aplastados, ¿no? ¿Quién se queda con esos beneficios, no? Claro. Por ese motivo, la propuesta de la renta básica, que parecía hace poco una especie de utopía roja, ahora se ha convertido casi en una especie de comidilla entre las altas finanzas internacionales, ¿no? Y ¿Cuál es tu punto? Pues no estoy seguro, o sea, no sé, ya digo, lo del... Respecto de la renta básica, ya sabes que hay varias versiones. Está la versión de que la renta básica sea una institución del estado de bienestar tal cual. Esa es la propuesta originaria de los anarcocapitalistas, que pensaban muy libertaria, que decía, bueno, tenemos un sistema que nos está imponiendo el consumo de determinados bienes de manera obligatoria, mejor que en vez de darnos sanidad, educación, etcétera, pues que nos den un dinero, el dinero que se están gastando justamente en estos bienes y que nosotros lo invirtamos como queramos, ¿no? Y eso sería justamente la renta básica. Entonces, a ver, la cuestión es que la ideología sobre la que sostiene buena parte del sistema es la ideología meritocrática, que afirma que la mayor parte de la riqueza generada por el sistema es una riqueza merecida, que no es una riqueza heredada, sino que es una riqueza que responde de alguna forma u otra a tu olfato comercial, a tu esfuerzo, etcétera. Pero claro, justamente el desarrollo de las máquinas nos convierte a todos en personas muy merecidas, por definición, comparado con Deep Blue. O sea, cualquier ajedrecista hoy, comparado con Deep Blue, cualquier ajedrecista a día de hoy es un vago, no le echa suficientes ganas, ¿no? Ese es el asunto. Sí, hay una palabra, fíjate, ayúdame ahí, Ernesto, por favor. ¿Cómo se va? Es un concepto filosófico que en inglés se dice desert. Tiene que ver con merecer. Desert. Sí, es mérito, yo creo que es la traducción. Pero no sería desert con doble S, que desert con doble S es postre, ¿verdad? Pero desert con una S es el merecimiento, exactamente. Eso es. Y es una discusión filosófica grande. ¿Qué significa merecimiento? ¿Quién merece? De hecho, hay un filósofo que dice, ni siquiera los que son genios merecen ser genios, porque no lo pidieron, no querían, y les tocó. Sí. Entonces, ni los que son ricos, o sea, merecen, no lo eligieron, ¿no? Entonces, pero también, hacerse rico, ¿cómo? ¿Y qué condiciones? O sea, ¿quién merece y qué? Es una pregunta ahí compleja, ¿no? O sea...
Claro, que de hecho, o sea, si habláramos del tema de mérito, que también es un asunto súper interesante, y creo que lo has mencionado también, Ernesto, en alguno de tus lives o algo, en algún lugar te vi platicar de ello, sobre esta noción de que, pues, a fin de cuentas, ahorita nos tienen a todos con esta noción de, claro, levántate temprano, trabaja más, esfuérzate más, ¿no? Y de ahí viene mucho de esta sociedad de cansancio de Byung-Chul Han de la idea del autoyugo, de que pues nos hemos vuelto nuestros propios jefes y nos imponen esta noción de que si tú te esfuerzas lo suficiente vas a salir adelante, pero realmente lo que vemos es que, por ejemplo, acabo de ver un estudio que las 600 familias más ricas de Italia son las mismas hace 300 años. O sea, movilidad social, really, ¿dónde? Cero movilidad. Los datos que sacaba Piketty en el capital del siglo XXI eran tremendos y tenían que ver con eso, que la mayor parte del capital es heredado a día de hoy. Lo que tú dices de que efectivamente existe una lotería natural y que lo que en principio nos determina más a tener éxito, que son nuestras aptitudes naturales, no es algo merecido, sino que es algo dado de manera un poco arbitraria. Ya digo que hay autores como Ronald Dworkin que hablan literalmente de la lotería natural. Pues es muy cierta. De hecho, hay algunos autores que justifican la falta de meritocracia como un aspecto positivo del sistema al que vivimos. Hay un autor que en España me gusta mucho, que es Miguel Anxo Bastos. Miguel Anxo Bastos dice que si no viviéramos en una sociedad si viviéramos en una sociedad meritocrática, no habría ningún tipo de recompensa o compensación psicológica al perdedor. Es decir, en la sociedad actual todavía la gente que es de clase baja, los considerados por el sistema económico perdedores, se pueden digamos, autocompensar de manera resentida y envidiosa, pensando que los ricos son ricos porque son hijos de papá, ¿no? Claro. Porque son afortunados, porque se han esforzado. Pero si hubiera una evidencia, si hay un escape psicológico, por lo menos. Pero, claro. y permite que en todas las clases sociales, por muy alto o bajo que estén, siempre haya alguien listo, alguien guapo, no sé si, o sea, que hay una distribución de dones. Claro. Tú subes y bajas en todos los ambientes y desde la Casa Blanca hasta cualquier barrio chabolero hay una chica guapa, hay de todo. Todo el perfil humano existe en todos los ámbitos. Sí, claro, pero digo, o sea, justificar que ese realmente es un tipo de bienestar para darle lugar a todo el sentido me parece por lo menos una exageración, ¿eh? O sea, decir, no, mira, así tienen algo de qué quejarse. Me parece por lo menos ideología, en el sentido más ligero de las palabras. Pues sí, o sea, a ver, digo, a lo que deberíamos de aspirar y lo que realmente preocupa en estos casos, y obviamente vemos lo que pasó en la pandemia, ¿no? Que, o sea, sin ser alarmista con estos datos, o sea, ya venía un problema de desigualdad enorme y en la pandemia vimos cómo esto se aceleró a una velocidad asustadora. O sea, la cantidad de dinero que acumularon unas pocas manos en el mundo y la cantidad de nuevos pobres que se generaron durante el periodo de pandemia es algo por lo menos desastroso. Y en México, eso es lo que realmente preocupa, 13 millones. ¿Te acuerdas que Andrés posteó ahí? 13 millones de nuevas personas en extrema pobreza. En toda Latinoamérica fueron 85 millones de nuevos pobres. O sea, de personas que cayeron nuevamente a la pobreza extrema. Y obviamente, digo, esto es uno de los temas, pero pues... Justo, y aquí mi pregunta, que creo que va al siguiente tema, Ernesto, que es esta idea de, o sea, entiendo el hombre de hierro del capitalismo, que es esta noción del filtro de futuros, ¿no? O sea, el futuro es contingente, la mejor manera es esta noción, y creo que lo platicaste en un debate con Rayo, esta idea de que pues tenemos que nosotros ir filtrando las utopías, y este filtro de utopías es uno de los grandes atributos, inclusive morales del capitalismo, ¿no? Pero también me parece por lo menos débil el argumento cuando tú ves que las mejores empresas no trabajan bajo esa premisa. O sea, Walmart tiene una economía planeada. O sea, la demanda y la distribución y la producción de los productos de Walmart son planeados. Y las pocas empresas que han aplicado ese pensamiento libertario, ese pensamiento realmente de libre mercado en su administración interna, han sido un fracaso rotundo. O sea, está el caso del autor de Freakonomics, que fue el mejor amigo del CEO, si no me acuerdo, de Sears en Estados Unidos, y trataron de aplicar internamente una competencia entre departamentos. O sea, marketing podía competir contra R&D por el presupuesto de ventas, ¿no? Y se hacía realmente un libro mercado, inclusive dentro de la empresa. Pero, güey, fue un caos. Okay. Por otro lado, sí, claro. Por otro lado, las empresas que mejor funcionan son las empresas que se comportan de manera fascista. O sea, son las empresas que... Totalitaristas, sí. Claro, güey. O sea, si tú analizaras hoy cómo funciona Amazon, cómo funciona Tesla, cómo funciona Google, o sea, son regímenes totalitarios, güey. Ahí adentro o sea, no hay democracia, o sea, es mano de hierro, o sea, es una ley y son sumamente nacionalistas.
nacionalistas. O sea, si vieras como, bueno, esta idea abstracta de qué es la soberanía, y pues si una empresa pudiera, a lo mejor nada más estirando el ejemplo, analizarse como una metáfora de un Estado soberano, o sea, funcionan muy bien porque son economías planeadas. Y también justo está este fetiche que tenemos de que pues, la época de oro del crecimiento económico del mundo se dio con las economías planeadas, o sea, de los 30 a los 70, ¿no? Entonces justo ahí es donde quería preguntarte, ¿dónde está ese hombre racional del que se sostiene la teoría liberal? O sea, antes quisiera comentar una serie de cosas, que es justo cuando se empezó la pandemia se publicó una antología de textos de filosofía que se llama Sopa de Wuhan. Es una, como toda compilación es un poco deficiente, sí, claro. Yo hice una reseña bastante crítica del asunto, pero el mejor texto de ese libro es el de María Galindo, que es una filósofa boliviana, si no estoy mal informado, que es un texto además muy bien escrito, en el que justamente dice algo así como: cuando nos habían quitado, nos quitaron la última democracia que nos quedaba, que era la democracia de la calle, ¿no? El que no tiene nada, por lo menos tiene la calle para salir a pedir, a traficar, a lo que sea, ¿no? A vender su cuerpo. Pero claro, el problema principal de la pandemia que hemos sufrido y que seguimos sufriendo es que todas las medidas de contención son medidas de contención para ricos. Es decir, requieren de un contexto en el que pues tú tienes acceso a gel, puedes lavarte las manos, con lo cual debes tener agua corriente en tu casa, el tapabocas, todo este tipo. O sea, todas las medidas han sido medidas claramente, eso sumado a lo que habéis comentado, la destrucción de la economía, el auge muchísimo de todos los sistemas de distribución centralizada, donde efectivamente Amazon y otras empresas han funcionado prácticamente como el servicio de correos de los estados o como un estado paralelo. Entonces, ahí yo creo que había dos cosas. O sea, es decir, la pregunta que me has planteado es muy interesante, pero no la veo muy conectada o no veo la conexión del todo con la exposición que has hecho, que me parecía muy interesante. Prefería comentar primero lo que me has expuesto y luego ir a lo otro. Esto yo creo que tiene que ver mucho con el asunto de que el capitalismo es un modo de extracción de plusvalía de formas de vida preexistentes al propio capitalismo, ¿no? Se ha dicho muchas veces que si no hubiera habido una ética protestante previa al desarrollo del capitalismo, pues este no hubiera podido fructificar, ¿no? Y como de alguna forma el capitalismo que vimos a día de hoy se apoya sobre otra economía y sobre otra psicología, que es la psicología emanada de lo que se suele llamar Mayo 68, que tenga que ver con lo que sucedió en Francia en el 68, eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, efectivamente, en la propia gestión de la pandemia se ha visto, aunque sea una cuestión puramente propagandística, y luego habrá de que ver los datos reales, que los estados que mejor han funcionado son los estados que tenían una disposición más totalitaria, que tenían en los que la ciudadanía permitía más el control. La diferencia entre cómo se ha gestionado en Europa y cómo se ha gestionado en Asia. En Asia el respeto a la privacidad ha sido mínimo, y en algunos países tipo Corea del Sur tú podías llegar a saber a través de una aplicación quién en concreto tenía COVID y por qué, frente a este respeto todavía de una cierta hipocresía, ¿no? De una cierta idea de la privacidad individual que se sigue manteniendo como fachada en el caso de Occidente. Entonces sí, completamente de acuerdo. Las empresas funcionan como estados. Hacer que peleen internamente es tan delirante como hacer que un individuo haga pelear sus propios instintos. Exacto. Y es uno de esos límites al capitalismo que requiere de una moral previa, sea esa moral la del en fin, qué sé yo, la del presunto jefe enrollado tipo, ¿no? Las empresas de Silicon Valley, con esto de que tienes obligatoriamente que dedicarte parte de tu tiempo a trabajar en un proyecto personal, etcétera, ¿no? Es más bien efectivamente, es más bien la coordinación de los diversos impulsos, ¿no? En el mercado, lo que hace que se vayan creando ese filtro de utopías o de propuestas políticas o de propuestas económicas. Porque sí que es evidente que hemos visto caer a grandes gigantes que nunca pensábamos que iban a desaparecer, ¿no? El caso de Kodak, el caso de Nokia, que no están tan lejos, y muchas otras que no se pueden, que mencionarlas sería absurdo porque la gente ni se acuerda de sus nombres, ¿no? Sí. Entonces... Hay un libro, Ernesto, hay dos libros que quería ver si ya les echaste un ojo, ya los traes en el radar. Uno es de una socióloga americana que se llama Shoshana Zuboff, que es El capitalismo de vigilancia. Ya le diste una mirada, ese sería uno. Y el otro fue uno
que se llama Un Mundo Sin Mente, A World Without Mind. Y también los dos hablan de esta gran amenaza existencialista por el avance de la tecnología de Big Data, inteligencia artificial, etcétera. ¿Nos podrías compartir algunas ideas que has pensado sobre estos temas? Si te metiste. Que me aleja un poco, Amaury. Gracias, disculpa. Sí, güey. Sí. Tu audio se escucha en 14. Sí, perdón. Es que igual le tengo que bajar aquí un poco. Sí, no le hagas deep throat al micrófono, macho. Sí, igual. Sí, con que le bajes tantito el gain, yo creo, y te alejes un poquito, ya suena bien. Bajo los gains, micrófono nuevo, raza, sorry, no sé trabajarlo. Nadie se había quejado, llevo dando clases un buen rato y nadie se había quejado, pero bueno. Y todos así de que, el profesor grita un chingo. ¿Sí? ¿Cómo? No te creas, ¿hasta cuándo? Es cuando se trata de Big Data me enfurezco y me empiezo a acercar al micrófono. Es como cuando vas perdiendo en un juego de peleas que te pones así. Sí. Pues sobre el libro de Zuboff, de La era del capitalismo de vigilancia, sí que lo leí. Es más, el libro que sale dentro de un mes, Memorias y libros del 15M, Privacy is Power. ¿La conoces? A la española, Privacidad es Poder. No, esta no la conozco. Esa es una española que va a sacar un libro ahora también, Privacidad es Poder. ¿Sí? Es una española. Vale. Pero bueno, perdón, Privacy is Power. Yo lo compré, pero se agotaron existencias, entonces hasta que se vuelve. Sí, es una española, si no me equivoco, de Madrid. Beliz, creo que se apellida con V, algo así, y ella está en la Universidad de Oxford. Pero perdón, discúlpame. No, que decía que sí que lo leí, el libro de Zuboff, y le dedico ya el último capítulo de mis memorias justamente a ese libro, porque ella considera que el día en que nace el capitalismo de la vigilancia es el 9 de agosto de 2011, en el que se produjeron tres fenómenos, que fue: 1, Apple se convirtió por primera vez en la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo; 2, empezaron los disturbios en Londres con los famosos asaltos a comercios; y 3, la Asociación Española de Protección de Datos reconoció el derecho al olvido. Y lo reconoció justamente, lo reconoció con 60, a raíz de que 60 españoles interpusieron demandas contra noticias que estaban en Google que afectaban a su vida. Por ejemplo, había una persona que había sido desahuciada y la noticia de su desahucio estaba en Google y afirmaba que ese desahucio del pasado era un hándicap en las entrevistas de trabajo. Luego había otra señora que se había separado por maltratos de género y su nueva residencia aparecía en Google y ella quería que se borrase para que su exmarido no supiera dónde vivía, etcétera, etcétera. El derecho a ser olvidado, sí. Claro, entonces, a mí el libro de Zuboff no me gustó mucho porque los 3 datos están mal dados. Es decir, ninguno. Ninguno es real. Ninguno es no, o sea, las 3 cosas sucedieron. Las 3 cosas sucedieron, pero no sucedieron ninguna de ellas el 9 de agosto. Sí. O sea, ninguna fue el 9 de agosto. Ninguna fue el 9 de agosto. Literalmente, bueno. Una fue el 19, otra fue el 6 y otra fue un año antes. O sea, pero bueno. Entonces, claro. Trato de hacer un punto. Ahí. Bueno, oye, pues te puedo decir que el análisis... La Virgen María tampoco era virgen, digo, Narameo era joven. Pero funcionó la historia. pero el marketing vende, el marketing es muy bueno. Fíjate. Qué fuerte, güey. Está buenísimo. Sí. Pero digo, fuera de eso, las ideas, ¿qué te parecieron? Sí, está bien, o sea, la tesis es una tesis que se ha expuesto en muchos sitios. Los capítulos mejores, a mi juicio, son los que muestran la vigencia del conductismo en psicología, porque claro, cuando uno va a ciertas facultades de psicología a día de hoy, pues parece que todo fuera neurociencia. Y es cierto que los lugares en los que más se investiga, digamos, la punta de lanza científica a día de hoy, tienen que ver con estudiar lo que sucede aquí dentro del cerebro. Sin embargo, lo que ya está confirmado y está como corpus perfectamente establecido, que es el conductismo, con eso fue con lo que se crearon las redes sociales. Las redes sociales básicamente se basan en el fenómeno del estímulo y el refuerzo condicionado de Skinner, la paloma que le sigue dando a la palanca con independencia de si le cae maíz o no. O sea, literalmente es eso. Y qué buen comentario, Ernesto, porque justo quería comentar contigo. Imagínate el dilema en nuestra casa, güey. O sea, mi esposa es psicoanalista lacaniana, ¿no? O sea, tal cual de la Complutense y tal cual, ¿no? Lacan, pues digo, tú conoces muy bien la obra. Y cuando nace nuestro primer hijo,
nace o sea, nosotros no sabíamos al principio, ¿no? Empezamos a ver algunos rezagos en su desarrollo, empezamos a consultar con diferentes doctores y demás. Obviamente ella de la escuela psicoanalítica, pues también nos fuimos con algunos terapeutas que nos recomendaron diferentes cosas ocupacionales y demás, hasta que pues, inclusive ella tuvo que hacer paz. Dijo, a ver, o sea, este cuadro de autismo no puede ser un tema puramente psicológico, ¿no? Tiene que haber una parte física por detrás de esto. Entonces empezamos a investigar no solo la parte de neurociencia, sino la parte de genética, biología y microbioma. O sea, empezamos a estudiar toda la parte física de su cuerpo, la parte materialista, por decirlo así, y descubrimos muchísimas cosas. Hoy a la fecha, mi esposa prácticamente se volvió una biomédica. O sea, tuvo que ponerse a investigar cómo la mitocondria carga energía y cómo procesa cada uno de los diferentes macronutrientes en el ciclo de Krebs y cómo esto afecta su biota y cómo su biota afecta su estado de ánimo, ¿no? Y creo que a medida que vamos avanzando en el conocimiento del cuerpo, y quiero usarlo esto como una metáfora para algo todavía más grande. A medida que nosotros vamos avanzando en nuestro conocimiento del mundo físico, del mundo material, parece que queda cada vez menos espacio para ese mundo ideológico. O sea, y en ese mundo ideológico también pongo el psicoanálisis. O sea, y me gusta mucho la lectura que creo que sí se la dio, que es esta idea de prácticamente el universo es determinista y fisicalista y la subjetividad es algo que viene a posteriori, solo a darle sentido a las cosas que están sucediendo y que estamos observando, ¿no? Y aunque en muchos sentidos creo que es una exageración, mi planteamiento sería este. No creo que, no estoy completamente casado con esta idea y probablemente no tengo toda la información necesaria para hacer un buen artículo o una buena tesis sobre el tema, pero lo que sí creo es que más que nunca es válida esta idea de el hombre es aquello que puede ser en sus condiciones materiales. O sea, pero entiéndase en sus condiciones materiales al punto de, y ahí sí es mi área de expertise, el tema de la alimentación. De hecho, tengo una empresa que se llama Foodlosofía, que es como la filosofía de la comida. Y, o sea, somos lo que comemos en un sentido muy, muy primitivo y muy básico. Entonces, justo podríamos, estirando todavía más el argumento, el hecho de que el sur del mundo esté alimentado a grandes rasgos de carbohidratos baratos afecta a nuestro microbioma y eso de manera casi dialéctica afecta a nuestra manera de pensar. Y hoy te puedo decir que obviamente el exceso del consumo de carbohidratos vacíos causa inflamación crónica y la inflamación crónica causa una pérdida de capacidades cognitivas. Claro. Entonces es extraño porque inclusive tendríamos que cuestionar todo esto que se plantea desde la psicología, pues primero tienes que checar las condiciones materiales. Sí, o sea, claro. ¿Qué comió? Sí. ¿Dónde se desarrolló? ¿En qué tipo de hogar creció? ¿Si vivió en seguridad o en miedo? ¿Sabes? Si tuvo acceso a medicinas, a buena alimentación, a frío y demás. Y después ver qué tipo de sujeto es el que surge de esas condiciones materiales. Muy como el materialismo dialéctico. Ahí, eso demuestra que Freud no está tan muerto como muchos creen. Y creo que enlaza mucho con la pregunta previa, porque la pregunta previa justamente es sobre el homo economicus, el hombre racional. Y los así llamados marxistas culturales, los más interesantes de la generación de la Escuela de Frankfurt, etcétera, lo que hicieron fue justamente cuestionar esta antropología que había detrás del marxismo, que venía heredada de los positivistas o de la economía clásica. Ricardo, Adam Smith y con Bentham y Walter Benjamin, Adorno, pero también autores paralelos o próximos como Erich Fromm, lo que hacían era justamente cuestionar o mezclar, por así rápidamente decirlo, a Marx con Freud. Y entender pues eso, que el sujeto tiene una serie de mecanismos inconscientes, que tiene esa la pulsión de deseo, pero también la pulsión de muerte, y que bueno, nos hacemos putadas a nosotros mismos de maneras inconscientes constantes. Darle un toque... Freud nunca desvinculó esto de las condiciones materiales. Totalmente. Y quizás el problema de los psicoanalistas posteriores fue convertirlo todo en una suerte de cura por la palabra, que es como se interpretó en la forma de hacer terapia típica de la psicología del ego de la hija de Freud y luego posteriormente toda la escuela estadounidense y también en buena medida los lacanianos, ¿no? Entonces, vamos, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. Creo que por ahí van los estudios más interesantes del presente. Yo no estoy tan seguro de que las tesis materialistas tengan que ver con el corporeísmo. O sea, esto es un tema interesante que Gustavo Bueno ha desarrollado mucho, ¿no? No confundir corporeísmo con materialismo. ¿Cuál sería la diferencia? ¿La podrías presentar? Sí. Claro, la diferencia es que claro, la diferencia tiene que ver con redefinir el concepto de materia, ¿no? O sea,
la materia tal y como se concibe de manera ordinaria es igual que el cuerpo, ¿no? Es lo que es tangible o es físico, o es estudiado por la física, ¿no? Sí. Hay cosas que no son tangibles, pero son objeto de la física y por lo tanto podrían ser materia en esa acepción. Para la tradición filosófica, la materia tiene más que ver con aquello que puede ser dividido de manera continua sin llegar nunca a ningún punto, ¿no? O sea, es las partes, lo que se dice en latín, partes extrapartes, ¿no? Que tú miras el átomo y se puede dividir todavía más. Miras como los presocráticos, ¿no? Los atomistas. Efectivamente, que vas hacia abajo. Claro, los atomistas son justamente los opuestos a los materialistas. Los atomistas creen que existe un átomo a partir del cual se puede luego... Eso es. Entonces, la idea básica del materialismo no corporeísta es entender que también existe una materia psicológica y existe una materia ideológica, podríamos decir. La tesis de Gustavo Bueno es que hay 3 géneros de materialidad, que está la materia física, vamos a decirlo así, está la materia psicológica y está la materia eidética, ¿no? O sea, tan material es el teorema de Pitágoras como una emoción, como una pelota de fútbol. Efectivamente, ¿no? Ahí comparte entonces con Platón, ¿no? Comparte la idea con Platón. Claro. Sí. Es que lo fundamental para mí de Platón, lo que sigue siendo válido a día de hoy es que no hay que confundir la verdad objetiva de las ideas con la verdad subjetiva o psicológica de las emociones, de las opiniones, etc. La línea dividida, ¿no? La línea divisoria. Y eso es lo que permite ser materialista, pero no ser relativista. Porque claro, si tú dices que si tú eres materialista, en algún momento dirás, el concepto de verdad se reduce al entrechocamiento entre partículas, ¿no? Y ha habido autores que han intentado reducir o destruir conceptos como verdad, opinión, reduciéndolo a meras subjetividad vectores, absoluta. o materialidad, da igual, vectores de conexiones neuronales, da igual, pero la cuestión es que existe ese tercer género existe, hay que reconocerlo como tal, ¿no? Está muy bien. Es más complejo, absurdo y barroco intentar reducirlo todo a materia en el sentido corpóreo del término, que reconocer ese tercer ámbito en el que de repente hay ciertos fenómenos que alcanzan ese grado de idealidad, ¿no? Como el teorema de Pitágoras, el teorema de Tales, o las verdades científicas en sentido amplio. Sí, los números abstractos también, por ejemplo. O sea, Entonces, o sea, justo lo que te planteaba era esto de, o sea, cómo... Y es el tercer tema que quería conversar contigo. O sea, y de hecho creo que no terminamos de amarrar, a lo mejor valdría la pena hacer un paréntesis de empezar el que sigue. Que justo el cuestionamiento que te hacía es, ¿cuál es este hombre racional que es el hombre del liberalismo? Y realmente, y creo que lo comentaste, que el talón de Aquiles de muchas de estas ideas liberales es realmente la capacidad del individualismo. O sea, el hombre que se hace a sí mismo, el hombre que se autoconstituye, la noción, porque pues a fin de cuentas, o sea, y ya si nos pusiéramos freudianos o peor todavía lacanianos, pues la palabra no es nuestra, ¿no? O sea, la palabra es inclusive somos hablados por la palabra. Entonces, realmente, ¿quién es ese hombre individualista del liberalismo? ¿Me escuchan o se cortó mi internet? Sí. Se te ve fragmentado. La pantalla se trabó, pero el audio sí pasó. Ya. Sí. Entonces, ¿cómo ves ese tema? ¿Quién es el hombre racional y cómo el hombre se autoconstituye, se autonombra? Que creo que lo mencionaste, que es el talón de Aquiles de Rayo y de muchas de esas ideas liberales modernas. Sí, los liberales viven mucho de la filosofía analítica estándar. De hecho, casi todas las teorías que proponen pues entroncan con esa tradición, por ejemplo, a través de autores tipo Nozick o el propio von Mises, pues pertenece al entorno del Círculo de Viena y todos ellos, yo he dicho muchas veces que Rothbard y compañía casi, pero sobre todo von Mises, cuyo hermano que era matemático, participaba directamente del Círculo de Viena, tiene mucho este individualismo metodológico, ¿no? Que es muy propio de los analíticos. La diferencia principal, una de las diferencias entre la filosofía analítica y la continental, es que la filosofía continental tiene un enfoque más holista, si se quiere, de los fenómenos. Pues, por ejemplo, el concepto de ser en el mundo de Heidegger, frente a los analíticos que pretenden reducirlo todo a los átomos. Volvemos a lo mismo, ¿no? La diferencia entre atomismo y corporeísmo. Sí, una ciencia de la filosofía. Sí. Entonces, reducirlo todo al átomo último, que sea las proposiciones empíricas o las tautologías lógicas, como queramos verlo, ¿no? Al final es el análisis frente a la síntesis, por decirlo así rápidamente. Entonces, sí estoy de acuerdo en que y esta filosofía tiene varios dogmas, entre ellos la distinción entre el ser y el deber ser. Y los analíticos
están todo el rato jugando con eso, ¿no? Es decir, vale, vivimos en un mundo en el que tenemos que aceptar ciertos grados de irracionalidad en la gestión de los recursos públicos, tenemos que aceptar que, en fin, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, pero ¿qué pasaría si en un contexto ideal tú, en una isla desierta, ¿no? Un intercambio, o sea, y se plantean una serie como de experimentos, a través de experimentos mentales, te llevan, claro, pero se plantea todo desde la perspectiva de un ser adulto, claro, la Robinsonada. Lo que debería ser, por eso yo hablo siempre de la Robinsonada, porque al final es la perspectiva de un ser adulto ya crecido en una isla desierta, reconstruyendo desde cero la civilización. Pero es que esa civilización... Sí, pero ¿a qué horas? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Claro. No, ¿y cómo llegó ahí? ¿Y quién le enseñó a hablar? ¿Y cómo se nombró a sí mismo? Es que eso es absurdo. O sea, me encanta que y por eso me encanta hacer la broma de que la economía es una pseudociencia como el tarot. O sea, y lo hago específicamente para molestar a la gente, porque cuando fallan los intentos de los experimentos científicos de los economistas, el que falla es el humano. O sea, nunca falla el experimento. El que falla siempre es la ración. El hombre racional. No, es que no fue racional. Chinga, pues ¿cuál es tu criterio racional? O sea, si constantemente el humano no cumple con tus expectativas de racionalidad, a lo mejor no es lo que está mal, no es el experimento, es tu concepto de lo que es racionalidad. Claro. Sí. En una clase que esto no sé si lo llegué a grabar en vídeo, porque justo se dio la circunstancia en España que el confinamiento se decretó justo después del 8M, de la fiesta, la fiesta, el Día de la Mujer Trabajadora, que se ha convertido en una fiesta, al final parecida al orgullo gay, justamente por el auge que ha tenido en muchos países y en España muchísimo, todo el asunto de las políticas de género. Además, con el gobierno de coalición que tenemos de izquierdas actualmente, todavía más. Y esa ha sido la gran acusación, digamos, de la oposición al gobierno actual, ¿no? Que sabiendo que venía la oleada de COVID, permitieron que hubiera unas concentraciones multitudinarias, etcétera, ¿no? Y dio la casualidad de que a mí me pilló ese 8M en Zaragoza, donde yo daba clase, y decidí, pues, con los alumnos y las alumnas, hacer un día dedicado a la relación entre filosofía y feminismo, porque es una cosa curiosa, podemos luego entrar en ello, que la filosofía sigue siendo uno de los pocos reductos de la superioridad vamos a ver si lo digo bien, de supremacismo masculinista dentro de la academia. Es decir, es uno de los club pocos. De Toby. Efectivamente, es un campo de nabos que decimos en España. Es una de las pocas carreras de humanidades donde sigue habiendo un porcentaje mayoritario alto de hombres que respecto a mujeres, en todos los tramos, desde alumnado, doctorado y luego profesorado, pero al nivel de las matemáticas. Y es una cifra que en lugar de aumentar, el número de alumnas incluso desciende. Disminuye. O sea, es un fenómeno curioso. Pero vamos, entonces, a lo que iba... todo para contar una broma, que salió a colación una frase buenísima que es que la astronomía es la astrología de los hombres. Y me dio esta broma es muy, muy profunda, porque entre la economía es la astronomía de los hombres. La economía es la astrología de los hombres. Es que dijiste la astronomía es la astrología de los hombres. Astrología. Sí, la economía es la astronomía. De hecho, yo escuché una versión zodiaco y todo ese tema. Yo leí una versión buenísima en Twitter que decía: la economía es como la astronomía para los hombres blancos sexualmente frustrados. Me pareció brutal, güey. Pero es un golpe a los intestinos, güey. Porque aparte, aunque no sean hombres blancos frustrados, cumplen con todo el arquetipo, ¿no? De esta idea. No, y además que la broma va mucho más allá, porque la relación que existe entre astronomía y astrología es la misma que existe entre economía y ecología. Solo que al revés. No. O sea, es muy, muy interesante. O sea, la astrología es la interpretación mística o esotérica de los fenómenos celestes. Sí. Claro. Entonces hay una pseudociencia que es que esos fenómenos celestes determinan si te vas a enamorar o vas a conseguir trabajo. Y frente a esa ideología existe una ciencia que es el estudio de cómo los planetas se atraen. Los astros, de las fuerzas gravitacionales. Y en el caso de Oikos, de la casa, es al revés. O sea, la economía pretende ser una especie de... Es una pseudociencia. Es una pseudociencia sobre cómo hay una especie de sociedad humana paralela a todo lo demás, mientras que la ecología es la que te dice, loco,
te estás sigas muriendo. creciendo, te estás muriendo. Sí, o sea, no, comeremos tierra, no, no te preocupes, habrá tecnología. Pero la bolsa de valores va bien. Sí, la bolsa de valores va bien. Sí, no se preocupen. Sagitario ascendente, Mercurio retrógrado. Sí, claro. Sí. Tesla subió 5 puntos, ¿no? Y a ver. Son los nuevos dioses, claro. Y justo, de nuevo, o sea, y a ver, ¿cuál es tu postura? Antes de poner de mi cosecha, que creo que toda la gente que ve este programa lo sabe porque lo digo una vez por semana. O sea, yo no creo en esta idea de la naturaleza humana. O más bien, creo que son pocas cosas las que definen lo que es la naturaleza humana. Y lo que la gente olvida muchas veces es que toda la lógica de la economía y del pensamiento liberal nace de una concepción a priori de que existe una naturaleza humana que es el hombre económico, racional, que es todo este pensamiento que has descrito antes. ¿Cuál es tu postura? ¿Tú crees en esta naturaleza humana, el hombre económico? ¿O crees que sea realmente un tema contingente histórico? Yo creo que claro que existe la naturaleza humana. Lo que pasa es que, y el problema principal de la economía actual es que no está vinculada con las ciencias humanas y, en última instancia, naturales. Es decir, que en lugar de entender al ser humano como un animal racional, pero sobre todo animal, y que por lo tanto tiene una serie de conductas sociales, gregarias, como los chimpancés, etcétera, pretende desvincular el ser animal del deber ser económico, ¿no? Entonces, más que crear una teoría de la naturaleza humana, o sea, los liberales son muy idealistas en ese sentido, porque consideran que, con independencia de cómo se comporten los seres humanos, existe una praxeología, que es lo que desarrolla von Mises, que cómo se deberían desarrollar para ser racionales. Sí. Y esto no solamente es una cuestión de la escuela austríaca, porque incluso, por ejemplo, una defensora del capitalismo como es Ayn Rand habla constantemente de contra, digamos, los impulsos altruistas que existen en el ser humano por las neuronas espejo, etcétera, hablando de el individualismo o egoísta como algo que debería suceder, ¿no? Aunque sucede en campos muy acotados. Y podríamos decir que el mercado lo que hace es crear las condiciones sociales para que se produzca la conducta del Homo economicus. O sea, es como intentar definir al ser humano, o sea, es como definir al ser humano como un homo goleador, simplemente porque en un contexto determinado, que es en una partida de fútbol, pues hay que pegar, ¿no? Hay que meter gol, claro. Hay que meter gol, efectivamente. Claro. Y es verdad que en un contexto económico, el que no maximiza sus intereses y no busca, muere, así de sencillo, claro. ¿Sí? En ese contexto, no gana. Exacto. ¿Cómo podrías juzgar a priori esta idea de que el ser humano es así? Pues más bien, si estás poniendo las condiciones para que solo sobreviva la gente que se comporte de tal manera, pues se va a comportar como se tenga que comportar. O sea, y es mucho lo que me parece extraño, que concuerdo contigo. O sea, más bien la pelea no es tanto si existe tal cosa como una naturaleza humana, sino que la lectura de la naturaleza humana está perdida entre este deber ser versus lo que te permiten ser, ¿no? O sea, lo que es. Y creo que existe una broma sobre esto de que en algún lugar, en alguna constitución española, decía que los españoles eran bellos y nobles, y era como que, oye, espérate. Serán honestos y virtuosos. Bueno, sí, os competió también a vosotros, porque era la constitución del 12. No, nosotros somos brasileños. Brasileños. Sí, los dos brasileños. Entonces, nos escapamos. Sí, a Mauricio me dijo, no, nosotros somos hijos de Guattari, orden y progreso, güey. Yo soy positivista. Vale. En mi bandera dice orden y progreso y yo sigo ciegamente ese dogma. No es cierto. Entonces, sí, Brasil es lo opuesto de orden y progreso, la verdad. Pero bueno. Sí. que es muy extraño y justo creo que esta podría ser no la pregunta, bueno, la antepenúltima pregunta o penúltima pregunta que te quiero hacer, Ernesto. Oye, y por cierto, tú también dinos cómo andas de tiempo, ¿eh? No quiero abusar de la primera confianza. No te preocupes. Dale. Va. La siguiente pregunta que te quería hacer es justo esto, ¿no? Entonces, pues vemos que a grandes rasgos lo que quería plantear con las primeras preguntas es que, bueno, hay algunas falacias complicadas o por lo menos algunas debilidades en esta formación de lo que es el liberalismo o lo que presupone de los sujetos y su comportamiento racional, este contraste entre el deber ser y lo que realmente puede ser. Por otro lado, también lo mencionaste muy bien. Y de hecho, creo que el capítulo anterior que grabamos fue con un doctor que es amigo nuestro, que es especialista en el tema de antropoceno, ¿no? Y justo hablas de este choque entre lo que la economía diría del progreso como un deber ser versus lo que la ciencia nos dice como límites de que, oye, pues qué bueno que quieras crear esta sociedad y no tengas prisa en tu filtro de utopías, pero pues te vas a morir de hambre antes, ¿no? O sea, te vas a quedar sin comida y sin cosas antes. Y además el tema del capacismo, que claramente marca otro límite muy grande de esta sociedad de desarrollo que
pretende solamente acelerar su crecimiento, pero no tiene ninguna visión, ¿no? Entonces, claramente los límites ahí es donde funcionan como un contrapeso, decir, oye, pues vas muy rápido, pero vas muy rápido a ningún lugar y eventualmente te vas a sacar sin gasolina, o sin gente, o sin recursos, ¿no? Y te vas a sacar en el camino. Como esta metáfora que creo que Bruno Latour la postula en... Que se necesitan muchos mundos, ¿no? Que se necesitan muchos planetas. No, que vamos en un avión. Que no tenemos dónde aterrizar. Ya. Sí, ¿no? Pensé que ibas hacia lo de que cuántos planetas ocupamos para... Sí, además, ¿no? Que para la clase media baja de Estados Unidos necesitamos 4 planetas tierras, ¿no? Para tener ese estándar de vida. Globalismo también un sueño fracasado. Pero bueno, hablemos de alternativas entonces, porque justo hoy creo que obviamente, ¿no? En este discurso que me parece que está muy radicalizado por la propia manera en cómo es el troleo de Internet, donde las minorías vocales parecen representar algo que es realmente algo pequeño. Me parece que existe, obviamente, una derecha, como esta alt-right, muy reaccionaria, muy de... que cada vez más la veo. No sé si es por el fondeo, o a lo mejor me compartes tu opinión. La alt-right la veo cada vez más cercana a los ANCAPs, a los anarcocapitalistas, como esta idea de, pues, con un nacionalismo cínico de libre mercado, libertad de movimiento del capital, pero restricción completa a las personas, lo cual me parece el colmo de la hipocresía, típico de un reaccionario. Y por otro lado, también vemos una izquierda muy populista, ¿sabes? Este marxismo cultural del que dicen que concuerdo que decir marxismo cultural es una estupidez, porque inclusive Marx no lo permitiría. ¿Cómo puedes decir marxismo cultural? Suena por lo menos idiota, ¿no? Pero es verdad que muchos marxistas en sus campañas de marketing se van puramente a la estética de la izquierda, ¿no? Y justo mi pregunta para ti es... ¿qué ves tú como alternativas viables? Y te propongo yo la mía, que es la que yo defiendo, y para ser completamente transparentes con nuestras ideas, yo creo en que sí hay que rescatar algunos valores tradicionales de izquierda. O sea, yo me considero materialista dialéctico en un sentido de que creo que el ser humano es lo que puede ser dentro de sus condiciones materiales, que tenemos que buscar una vida digna y no llegar con tanta vergüenza al futuro. Y eso es de lo poco que nos queda. Y esto se debería lograr a través de una economía planeada, y ahí mi izquierda, pero de alguna manera tecnocrática, porque me parece que mucha de la tecnología que hemos desarrollado va a ser la clave para resaldar o no caer en los mismos errores que se cometieron en las izquierdas anteriores. No sé si estuvo muy larga la pregunta. No, está muy bien. Y además es más o menos también mi postura. Respecto a la tecnocracia, yo creo que la mejor defensa que ha habido contra todo este fundamentalismo horizontal fue la que hicieron los que escribieron el manifiesto aceleracionista, Nick Zizek y no me acuerdo el nombre del segundo, que defendían justamente contra la primavera árabe, contra el 15M, contra Occupy Wall Street, la importancia de la delegación política. Y en España fue clave, ¿no? O sea, lo que hago en parte de mi libro es mostrar cómo Podemos fue necesario. O sea, Podemos en España, que es el partido de esta izquierda que al final se ha convertido prácticamente para muchos en una suerte de chiringuito de Pablo Iglesias y su señora, era una traición necesaria, inevitable, porque si no, al final todo el fenómeno de las acampadas, que en España llegó a haber 200 acampadas, cada ciudad con más de 10.000 habitantes llegó a tener una acampada en su plaza principal, se hubiera quedado pues, en un fenómeno folclórico, puntual, etcétera, ¿no? Y estoy de acuerdo con que se necesitan mecanismos de delegación, no podemos estar en la participación política constante. En España había, durante los primeros años de la crisis, hubo una politización muy fuerte. Porque claro, España durante todos los años 80, 90, 2000, pues tuvo un crecimiento económico relativamente uniforme, con periodos de crisis más o menos que tenía que ver principalmente con la cuestión nacional, el País Vasco, los estudiantes, lo que fuera, pero desde un punto de vista económico era una especie de ascenso de la incorporación a Europa. El sueño, digamos, de que España superaba, por supuesto, la consolidación de la democracia, etcétera, ¿no? Y con los años 2000 empezó de repente a verse como algo positivo la politización de la sociedad. Ahora vemos que es al revés, o sea, ojalá viviéramos en un contexto que estuviera un poco menos politizado, pero con unos políticos más aptos para tomar decisiones. Y en ese sentido, el proyecto europeo no es un proyecto, a mi juicio, totalmente fallido. Lo que pasa es que tenía un caballo de Troya, que era claramente el Reino Unido, que por su proyecto político tradicional no pertenecía al club, así de sencillo. España era también, podría haber sido otro país que no encajase bien por la tradición
imperial parecida a la de Gran Bretaña, pero como España desde el siglo XIX en adelante se constituye como un Estado-nación a semejanza del francés, casi ya desde el siglo XVIII con la llegada de los Borbones, no ha habido ningún problema. Es decir, en España los que son panhispánicos o los que están a favor de la hispanidad son 4 locos. Los que hablan de una posible reunificación ibérica con Portugal son gente que le gusta a Pessoa, pero, o sea, poco más, no, son poetas. Entonces, no sé si explico. Entonces, estoy de acuerdo con tu propuesta. Yo creo que sí, yo también soy una especie como de ecosocialista, por darle una etiqueta, y creo que la cuestión feminista, o sea, al final, el gran suplemento antropológico al marxismo ha sido el feminismo, yo creo. Esta cuestión que hemos dicho de la superación del homo economicus tradicional, pues es darte cuenta de que existe también un trabajo no retribuido, que son los cuidados, que totalmente. Sí. Efectivamente. Las mujeres, las mamás, las abuelas, los cuidadores. Y, a ver, y creo que pegaste clave. No había hecho esta conexión y me parece brillante lo que acabas de decir. O sea, yo pienso, mi esposa que se queda en la casa a cuidar a mi hijo es la que permite que yo pueda avanzar económicamente. Y ese es un trabajo no remunerado. Pero aquí mi miedo, Ernesto, ¿cómo no hacemos de esto un camino hacia el libertarismo? Porque justo alguien podría decir, bueno, pues remunerémoslo, ¿sabes? Entonces, dime cuánto cuesta y lo incluyo en tu sueldo. Y eso sí apunta al ultimate commodity fetishization, que era el miedo marxista de oye, pues el capitalismo todo lo derrite, ¿no? ¿Y hay una solución? ¿Hay alguna manera de reconciliar esa paradoja? Tomar más bien los cuidados como modelo. Es decir, entender que hay... que lo mismo que sucede con los cuidados podría aplicarse a muchos otros campos, ¿no? Es decir, que fomentar fenómenos como el del voluntariado, pero que el voluntariado no sea simplemente la sustitución precaria de puestos que entonces serán de trabajo, ¿no? Sino crear las condiciones de posibilidad donde haya trabajo genuinamente voluntario que se hace por mor del propio trabajo, ¿no? Es decir, del oficio. A mí no me gusta la ideología meritocrática porque es una ideología que supedita la virtud a el resultado, a la felicidad. Totalmente. Cuando yo creo que la clave de la felicidad está en el esfuerzo por una noble causa, por el esfuerzo mismo, ¿no? Es decir, el trabajo no significa fuera feliz con su piedra. Mismo. Efectivamente, el trabajo no, si fuera feliz con su piedra. Sí. Eso es exactamente. Sí. Entonces, y esto engarza con algo que he dicho previamente, que es cómo hay ciertas cosas que no se pueden mercantilizar, y el caso de las empresas es muy significativo. No sé, ¿por qué motivo un trabajador no puede, pongamos que recibe una herencia de un padre suyo, comprar un puesto de trabajo? ¿No? Llega allí a Google y dice al CEO de Google, oye, ¿cuánto cuesta ser CEO? ¿Cuánto vale tu puesto? ¿Cuánto vale tu puesto? Yo te lo pago. Porque hay ciertas aptitudes, ciertos desarrollos también. O sea, el concepto del cuidado es un concepto muy amplio, que tiene que ver con la preocupación, con la atención, con el talento. O sea, en todos estos campos que parecían que era una cuestión poco cualificada, se requiere de mucha cualificación para ser madre, mucha más cualificación que para ser un puto psicópata de Wall Street, desde luego. Sí, totalmente. Es un trabajo mucho más fino y ajustado. Sí, apostando dinero a la disponibilidad de agua que existe en el mundo. Sí. Oye, y no sé si has escuchado una propuesta y quería ver tu opinión, porque de hecho justo ahorita estoy construyendo un proyecto con el tema, que de hecho lo propuso Yanis Varoufakis también, que se llama Universal Basic Shareholding, que es el dividendo universal básico, para sustituir la idea del ingreso universal básico, porque el ingreso universal básico a fin de cuentas se me hace una medida parcial, libertaria, y simplemente a la larga acaba siendo inflacionaria, ¿no? Porque la pregunta que es difícil de contestar es de dónde vienen los fondos que sustentan al ingreso universal básico y cómo no permites que ese propio ingreso universal básico no caiga otra vez en inflación y esté siempre manipulado por el poder adquisitivo. O sea, lo ideal sería que buscáramos algún tipo de dividendo universal básico que fuera directamente proporcional a los incrementos de productividad, que es este sueño como de un tecnocomunismo donde realmente los medios de producción, como son resultados de la inventiva humana como especie, superando el individualismo, pues le pertenecen a todos, ¿no? Y creo que aquí hay varias cosas interesantes y por eso me interesa tanto el caso de China, que es esta noción de la democracia china, y de hecho me la explicó un amigo hace poco tiempo que se graduó, es el primer mexicano que se gradúa de Derecho en México y en China al mismo tiempo. Y me estaba comentando que él aprendió lo que era democracia china y dijeron, básicamente la democracia china es ponerles dinero en el bolsillo. O sea, porque si hoy la democracia que se vive bajo el capitalismo es 1 centavo un voto, pues entonces tenemos que, y como lo dijo en su momento, creo que fue Aristóteles, ¿no? Que la democracia no era perfectible, pero la mejor manera de operar la democracia era a través de la igualdad, o sea, buscando mayor igualdad. Pues entonces una democracia mejor se logra a través de mayor igualdad. ¿Cómo quiero conectar todo esto? El concepto de dividendo universal básico es, si no hacemos algo hoy, y lo comentó Mateus también, para
acelerar el rezago de desigualdad que deja el progreso, a la larga vamos a tener pues, estos subalternos cada vez más rezagados y todos discapacitados. Entonces, el dividendo universal básico es una opción como, bueno, 20% del equity de todas las empresas del mundo van a un fondo global y se redistribuyen a todas las cuentas del banco. Pero es un fondo, o sea, es equity, son acciones, pues, por decirlo así, ¿no? Y creo que ahí hay una serie de ideas muy interesantes porque antes era inviable pensar en esto porque justo el talón de Aquiles de la izquierda era la corrupción, es la corrupción, ¿no? Y aquí es donde creo que la tecnocracia puede venir a aportar un valor realmente de progreso, de decir, oye, pues si falló porque pues, eran fácilmente corrompibles, además de todo el imperialismo americano y muchos otros países que jamás permitieron que siquiera viéramos cómo se vería un intento socialista en este siglo, pues tal vez la tecnología va a ser la manera como podemos revolver. Y lo que se me hace más raro es que Francis Fukuyama acaba de presentar un artículo que se llama Revisando mi tesis o algo así, donde él mismo dice que ya no sostiene la misma idea de que se acabó la historia ideológica. Sí, no, además Francis Fukuyama lleva ya varios años, digamos, cuestionando ese fin de la historia. Él mismo se publicó hace ya varios años, creo que casi una década, que era del futuro poshumano, en el que planteaba justamente que la cuestión ahora decisiva es la superación de la naturaleza humana por medio de la tecnología. Hemos visto que muchos de esos sueños han sido sueños, o siguen siendo a día de hoy sueños claramente utópicos, al nivel pues como se imaginaban los golems o los robots en el siglo XIX, ¿no? En un contexto, lo bromeaba sobre ello en el directo en el que tú participaste, en un contexto en el que la tecnología puntera para evitar que se propague una pandemia es un trozo de papel sobre la boca, estamos hablando de descargar nuestras conciencias en Internet, ¿no? O sea, es eso, es como gente que no inventa la rueda soñando con los aviones, o sea, exactamente, Jesus, sí es cierto, güey. Sí. Y... No, perdón, digo, yo estoy dejando que ustedes conversen porque sé que tienen mucho más que hablar que lo que yo puedo aportar. Yo estoy aquí escuchando. No, pero denle. Digo, entonces, en cuanto a lo de Yanis Varoufakis, yo había oído esta propuesta. Hay un libro, si alguien quiere estudiar cosas concretas de propuestas de izquierdas, hay una colección que publicaba en la editorial Verso hace unos años, Eric Olin Wright, que se llamaba The Real Utopias Project, el proyecto de las utopías reales. Y entonces eran libros monográficos, cada uno dedicado a un tema. Y uno fue dedicado justamente a la diferencia entre la renta básica y el dividendo universal. Y lo tengo por ahí. O sea, ahora mismo no sabría decirte dónde exactamente, pero lo tengo por ahí el libro de Eric Olin Wright, y él mismo hizo ya un tomo en el que simplemente era un análisis del fenómeno de la transición. Es decir, cómo vas a hacer una transición desde el sistema actual al contexto, a la utopía real posible que puedes llevar a cabo, ¿no? Que ese es el principal problema de todas las alternativas políticas que se plantean a día de hoy. El proceso de transición. ¿Cuál es el proceso? Efectivamente, porque a día de hoy, por ejemplo, estamos atascados con un sistema de... por ejemplo, las pensiones, que es básicamente una pirámide Ponzi demográfica insostenible que requiere la multiplicación de la población cada 2 o 3 años constante, y en un contexto de envejecimiento de los países del primer mundo, pues es realmente insostenible. Entonces, bueno, la propuesta de Yanis Varoufakis me parece muy interesante. Otra cosa es que sea aplicable. Podría implementarse a nivel quizás más regional. Si funcionara, esto es como todo, lo que funcione en Estados Unidos o pueda aplicarse en Estados Unidos y en Europa, al final será tomado en cuenta como canon para ser aplicado a otros contextos sociales. Lo que yo no sé es si en contextos donde no haya una uniformidad grande desde un punto de vista social, o sea, tiene que haber mucha igualdad para que eso funcione. Ya tiene que haber ya mucha igualdad de antemano, o tiene que haber un nivel básico bastante grande para que eso se pueda aplicar, porque en ciertos países la propia idea de la recaudación, o sea, de un fisco eficiente es un sueño. Es un sueño, o sea... están aliados, o sea, la fuerza privada y la fuerza pública en muchos aspectos están aliados. O sea, de hecho, de cualquier lado, ¿no? O sea, ellos son los que tienen, lo que siempre digo, que tienen las llaves y las puertas. Entonces, los demás parece que estamos todos afuera haciendo esfuerzos, ideas. Oye, Ernesto, una pregunta tal vez un poco más personal. Yanis Varoufakis mencionó
que para él fue muy complicado el brincar de la academia a la política, que fue un brinco sumamente, y me lo imagino, abismal, ¿no? O sea, es un tema, es un giro muy interesante de hacia dónde dedicar la vida, ¿no? Es otra forma de pensar, otro tipo de actitud. Y la principal cosa que él menciona, que es complicado para los políticos, es que tú cuando eres político no puedes cambiar tu postura, porque si cambias tu postura pierdes tu trabajo, ¿no? Como académico tenemos el deber de cambiar de postura porque tenemos que buscar conocimiento y verdad, ¿no? Entonces, digo, primero que tus comentarios sobre ese concepto y segundo, ¿a ti te interesaría algún día en el futuro entrar en algún tipo de actividad política? No, justamente por eso. Y además, como ya me escarmenté mucho durante mi juventud, durante mi primera juventud, en el sentido de que, claro, yo me escarmenté porque al final, claro, yo cumplí 18 años, llegué a la mayoría de edad justo cuando cae Lehman Brothers. Y llego a la treintena justo cuando llega lo del COVID, ¿no? Entonces, digamos que en esos 12 años hemos visto de todo en España. Claro, el auge de Podemos, por ejemplo, aquí en España nos pilló a muchos muy cerca y hubo gente de mi generación, incluso más jóvenes, que pasaron literalmente de ser estudiantes de filosofía a ser diputados, concejales, pero ojalá militantes, wow. Chavales que tenían 25 años, algunos, o sea, llegó a ver, mi primer año que di clases, que fue en 2015, fue el año en que Podemos empezó a ganar elecciones y por tanto tenía que rellenar puestos en parlamentos, diputaciones, concejalías, etc. Y había alumnos míos que no fueron al examen porque habían sido elegidos como diputados. Y yo les dije, no cometáis este error, porque vosotros pensáis que vais hacia... Esto es una patada hacia arriba. Es decir, dentro de 4 años, cuando salgáis del puesto de poder que habéis adquirido, no seréis ex ministro o ex diputado o ex concejal, seréis simplemente alguien que no ha conseguido terminar la carrera con 4 años más de los que tenéis ahora mismo, ¿no? Sí, total. Y eso ha sido un drama para mi generación. Muchos, claro, y ahí es cuando se produce la profesionalización de los políticos, porque claro, Tsipras o la gente, Tsipras, Varoufakis o en España, pues gente como Pablo Iglesias o Monedero o Rejón, cuando quieran dejarlo, podrán regresar a un puesto académico, ¿no? Pero el problema principal es esta gente que tan jóvenes acceden a mucho poder que de repente ya se agarran a ello como ladillas, literalmente. Y ha habido verdaderos dramas humanos en el entorno de Podemos justamente por esto, ¿no? Por el auge y caída de este partido que en un momento dado tenía más opción de voto que el partido en el gobierno entonces, el Partido Popular. Entonces, bueno. yo en la política no quiero meterme. Creo que la lectura de los clásicos, sobre todo de los diálogos de Platón, sobre el que estoy escribiendo ahora un libro, para mí, Platón está todo. En Platón está todo y en Platón está también lo peligroso que es acercarse a los políticos en general. O sea, claro, la influencia... es un gran ejemplo de lo que pasó con Platón y Sócrates, de cómo él decidió ser filósofo y en esa época era casi un mandato que si eres de familia prominente tienes que ser político y pone la escuela de Atenas y no, es impresionante ese tema. Oye, y además ¿tú leíste el de Leyes, el libro de Leyes? Sí. Ese fue el último libro de Platón, ¿no? Sí. De hecho, se especula que no lo terminó él, sino que hay una mano ahí de posiblemente de algún tipo de discípulo. Y sí, Las Leyes es un libro bastante bueno en el que ya ni siquiera Sócrates aparece como personaje y donde se propone un proyecto político un poco distinto al de la República, más moderado, más constitucional, si se quiere, y más en el espíritu moderado del Platón de los últimos tiempos. Pero lo que iba, yo creo que el filósofo sí que ejerce una función metapolítica, ¿no? Es decir, a día de hoy, por ejemplo, un filósofo como Antonio Escotado, que no está en ningún partido político, pero sí que ha estado relativamente próximo a partidos liberales en España como Ciudadanos o cierto Partido Popular, influye más que un Errejón que al final se convierte simplemente en un buen orador. O sea, el filósofo cuando se compromete, se compromete con un partido político, ya por el mero hecho de estar comprometido con ese partido, ya tiene que asumir como propio, o sea, un partido es tan inteligente o tan estúpido como el más estúpido de sus miembros. De sus miembros. Eso, entonces, el eslabón más débil, ¿no? ¿Y el caso de Peter Sloterdijk?
Peter Sloterdijk es otro buen ejemplo de... Peter Sloterdijk, yo no sé si... ¿Peter Sloterdijk ha militado en algún partido? Esto no estoy muy seguro yo. Pues es un state philosopher, ¿no? O sea, yo sí lo veo mucho como esa figura que tú mencionas. Pero también ¿no te parece raro como que renunciar a esta noción de mantener tu versatilidad intelectual, de cambiar de idea? Porque inclusive Escotado fue militante comunista, ¿no? En su momento. Sí. Bueno, Escotado siempre fue, lo llamaban freudomarxista, o era marxista cultural. ¿Sí? De hecho, cuando fue a entrevistarle, él decía, no, si el marxismo cultural he sido yo en España, porque el primero que escribió un libro sobre Althusser en España, sí, sobre Althusser y Marcuse fue él. Entonces, claro. Sí, claro. Al final, ya digo, yo creo que el filósofo debe ejercer una función metapolítica. Ese es el asunto principal, y al final, donde se debate sobre la hegemonía, se disputa desde ese terreno neutro. Porque ya si vas a un debate directamente como concejal de tal partido, como diputado de tal partido, la gente no te va a mirar con los mismos ojos que si vas como intelectual independiente. De hecho, la gran estrategia de los medios de comunicación es, en España, que en todos los debates hay intelectuales presuntamente independientes, pero que en el fondo están puestos por cada partido. Pero a ver, y creo que en el mundo se ha hecho esto. Digo, o sea, me parece también raro, y digo, aquí no sé si pasó antes o después, pero por ejemplo, el movimiento de Intellectual Dark Web en Estados Unidos. O sea, empezaron con estos intelectuales derechosos y se fue, no sé si fue antes o después o el reflejo, y que empezó a hacerse cada vez más común esta voz de, oye, sí es cierto, y tiene razón Ben Shapiro, y me encantan los libros de Jordan Peterson, y pues después viene Trumpism. Y digo, no sé si sea parte de la estrategia, pero también es el tema, y para mí justo lo complicado, la dificultad de una democracia, y a ver, entre todas las millones de dificultades de la democracia, pero la democracia que tenemos hoy en día tan mercadotecnista, donde no hay manera de separar la victoria de un candidato del presupuesto de su campaña. Es imposible. Sí. Siempre he dicho eso. Y los candidatos llegan al poder con deuda. O sea, lo primero que pasa es que un candidato llega al poder con deuda. A alguien le debes dinero, y ese dinero se lo tienes que pagar con políticas públicas, con favoritismos, con manipulaciones de mercado, con lo que sea, ¿no? Pero entonces, ¿realmente qué tan funcional puede ser una democracia? Y lo he bromeado, lo he dicho a nivel de exageración como teaser para provocar gentes, ¿no? Que parece que ya vivimos en una distopia libertaria, porque pues realmente inclusive los sistemas políticos están completamente subversos por el interés del capital. O sea, y Estados Unidos me parece un ejemplo descabellado, pero totalmente real. O sea, la gente dice, pues Obama y Biden. O sea, Obama y Biden son más neoliberales que Trump. O sea, es que me parece casi obvio. Sí, además, los partidos que no llegan con deuda económica llegan con una deuda electoral, porque además son deudores de las regiones que más les ha votado. En España eso es así. Es decir, Podemos, en un momento dado, surgió en España como una propuesta política relativamente que iba a recuperar incluso el concepto de España, en lugar de decir Estado español. En España tenemos este principal problema, que es que al final, como todos los imperios multinacionales, a la manera del británico, a la manera del austriaco, pues se construye antes el Estado que la nación, así de sencillo, claro. ¿No? Entonces, igual que en Gran Bretaña tienes 3 naciones o 4, Irlanda, Gales, Inglaterra y Escocia, en España pues tienes este especie como de contaminación o conjunción de un montón de naciones que ni siquiera vamos a enumerar, porque si te pones a contar te salen por cada pueblo uno distinto, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero ¿qué pasa? Que desde ya las primeras elecciones se vio que Podemos tenía un montón de votos en País Vasco, Galicia, Cataluña, y entonces ya por la propia región que ya se debía a sus electores, y ningún partido que esté en el poder o con vistas de conseguir el poder, lo primero que va a hacer llegar al poder es minar las bases materiales y electorales sobre las que se sostiene. Es que eso es evidente. Es evidente, sí. Ahí es donde me parece lo difícil. Perdón, termina. No, tal cual. Sigue tú, porque yo no tengo más que comentar realmente sobre este asunto. Sí, no, está... que me parece que también llega hasta ahí. O sea, es un tema bastante complejo en cómo se puede sostener esta idea de... Y a fin de cuentas me parece que hay la tecnología que creo que vendría a jugar un papel más interesante, ¿no? Y me parece también muy raro cómo en este momento en Estados Unidos, o sea, el lobby es legal, y al mismo tiempo en otros países hablar de lobby es hablar de corrupción completa y absurda, y vemos el caso como Odebrecht en Latinoamérica, y o sea, ¿qué rol juega, no? Porque pues a fin de cuentas, mientras más fuertes sean estos micropaíses, donde empresas como Google y Amazon tengan el Producto Interno Bruto de grandes países desarrollados de Europa y América, o sea, ¿cómo se juega democracia en ese contexto? O sea, es muy difícil hablar. Se salió de control y no lo han contado a nadie. O sea. Sí, además yo creo que el lobby, que el lobby esté regulado es
o legalizado es un poco como que se regule o legalice las drogas o la prostitución, ¿no? Es un fenómeno social que tú no puedes erradicar y que por tanto lo mejor es que esté regulado y que sea visible. Porque sí, en Estados Unidos está legalizado el lobby y por tanto tú sabes más o menos cuánto gasta cada empresa en convencer a determinado diputado que vote en esta dirección o la otra. El problema en los países en los que está legalizado el lobby es que lo que existe es esa corrupción económica donde determinado empresario, en España además esta corrupción afecta al organismo central del país, que es el rey. O sea, en los últimos meses hemos tenido una polémica muy grande respecto al rey, porque tiene una fortuna privada en Suiza, de todos los contratos en negro que se han ido haciendo. Uno de los mayores contratos que ha conseguido una empresa española fue la construcción del tren de alta velocidad, el Medina-Meca. Pues bien, resulta que en ese contrato, no sé si el rey se llevó un 10%, o sea, una cifra disparatada, una cosa muy, muy loca, ¿no? Entonces, bueno... La reina de Inglaterra también, ¿no? Acaba de salir que la reina de Inglaterra estuvo cambiando... Claro. La semana pasada salió que estuvo cambiando leyes para esconder su fortuna, porque le da vergüenza, le da vergüenza. Pues es que es obvio. Y me parece que estos temas, a medida que avanzan cosas como blockchain, criptomonedas y demás, van a ser cada vez más evidentes y cada vez más escandalosas y más difíciles de evadir. La pregunta es si vamos a reaccionar de una manera, oye, transformemos, hagamos algo al respecto, o nos vamos a volver cada vez más cínicos. O sea, que también es un camino viable. Me da mucho miedo, pero lo veo viable. Viable para unos, ¿no? Sí. Oye, Ernesto, y para terminar, la verdad es que terminamos en un tono más bajo ya regresando. La verdad es que Ernesto ya tiene... se nos deprimieron todos. Sí, güey, seguramente. Pero es lo bueno, güey. Eso pasa al final de nuestros episodios. Si no están preocupados es que no están poniendo atención, güey. Sí. Es lo que siempre digo. Pero tienes un episodio, tienes un video buenísimo donde hablas sobre el streaming y sobre la cultura del voyeur, ¿sabes? El que ve a los otros jugar. O sea, ¿tú eres gamer? O sea, ¿tú sí juegas? ¿Tienes PlayStation o Xbox y todo o no? Sí, tengo PlayStation, Xbox nunca llegué a tener. Con el ordenador, tengo un ordenador bastante malillo, con lo cual los videojuegos así más potentes en el ordenador no lo puedo jugar porque es un laptop así normal y corriente, un Asus, que no con esto no voy a tener. Eres de los que laguea. Eres de los que laguea y todo el mundo te echa la culpa de que chingas. Ernesto está corriendo contra la pared. Por favor. De hecho, tengo que decir una cosa, que yo siempre bromeo en que soy un intelectual independiente, no porque no me haya querido vender, sino porque los demás no me han querido comprar. Pero una vez que sí que me vendí, fue por videojuegos. Es decir, ay, ¿cómo, güey? ¿De verdad? Esto fue gracioso. Me vendí entre comillas, ¿no? Es decir, acepté la colaboración con un canal que se llama Libertario, porque tenía un ordenador acojonante y yo quería jugar en buena resolución al Total War Warhammer. Yo he sido, cuando era joven, muy... Bueno, veo que tú también tienes miniaturitas por detrás. Güey, yo soy súper geek y súper gamer, sí. Claro, pero mi hermano también, los dos. Sí, los dos jugamos de todo. ¿En PlayStation qué juegas? ¿Has jugado Bloodborne, Dark Souls, esos? Sí, eso sí que he jugado, por supuesto todos los GTA, por supuesto Red Dead Redemption, qué sé yo, el Final Fantasy, el 7, el 8, de los clásicos. Los finals, claro, güey. Sí. Y en ordenador lo que más me ha gustado siempre ha sido los de estrategia. Civilization. Sí, Warcraft 3, por supuesto. Age of Empires, por supuesto, buenísimo, que estoy a ver si sacan el 4 ahora, el Age of Empires 4. Yo me juntaba con amigos a jugar muchos, y Warcraft 3, pues de hecho un amigo nuestro acabó metiéndose a torneos y fue a Corea. Tercer lugar mundial de Warcraft. Tercer lugar mundial, sí, muy bueno. De hecho, madre mía. Diego Chegaray, sí, saludos. Diego Chegaray se llama. Claro, yo es que, ya digo, yo tuve en la adolescencia mucha afición a los videojuegos, a jugarlos, y es curioso porque yo empecé en YouTube como consumidor a través de los gameplays. Yo apenas utilizaba YouTube para poner alguna música, no utilizaba apenas la plataforma y me aficioné a ella, que lo recuerdo perfectamente porque era el año en que se fundó Podemos, y me pasé a lo mejor 2 o 3 días viendo tutoriales, nada más que pelea, todas las competiciones de StarCraft, claro, güey, es que son increíbles los coreanos esos con 300 movimientos por minuto, güey, o sea, 300 action per minute, están locos, güey, sí están muy canes. Oye, y de hecho creo que aquí, bueno, dale. No, sigue. Todo, o sea, todos la broma que quería contar es que
¿Quién no va a amar BlizzCon y StarCraft y es todo que me eso? me acordaba perfectamente del año en que me aficioné a esta mierda, porque recuerdo que justo hubo una especie como de funeral de Estado, o sea, en Podemos, y recuerdo que fui porque murió una amiga mía, fue una cosa un poco dramática y tal, pero claro, de repente yo llevaba 3 meses desaparecido, porque yo estuve más o menos en los orígenes del partido y tal, y algunos me preguntan, pero Ernesto, ¿qué has estado haciendo? Y entonces yo les contaba, no, me he pasado 3 días viendo a coreanos jugar a StarCraft, y vosotros que, en plan, nosotros cambiando España, ¿no? O sea, cambiando España y tú viendo... Sí, güey. Está cañón. No, es que Ernesto, a lo mejor estaba escrito en tu destino que tenías que evadir esa bala y no casarte con el partido, escaparte a un futuro aceleracionista distópico coreano para poder regresar y dar un punto de vista antagónico, güey. Es que a lo mejor esto estaba escrito. A lo mejor así tenía que ser. Oye, ¿algún juego que te haya marcado mucho o algún juego que te hayas quedado pensando de que este, güey, es de las mejores experiencias virtuales que he tenido, que se aproxima al arte? Porque ahí es otra historia bien interesante, sí, o sea, analizar el videojuego como arte, güey, es una conversación chingoncísima, güey. Sí, o como distracción, sería el otro lado, sí. ¿no? El otro lado a mí me gustó mucho el de Stanley Parable, este videojuego en cuanto a arte. Parable. No lo he visto. Sí, de Stanley Parable, esta es buenísima, además trata sobre la cuestión de la libertad justamente en los videojuegos, esa a mí me pareció, y junto con The Stanley Parable, el que hicieron este videojuego, luego hicieron otro, que no me acordará el título. Yo di una conferencia sobre el tema de los videojuegos hace 1000 años, aparte de la que tuviste, esta del Game Gear, del Voyager de videojuegos, hice otra sí. En un curso con mi hermano Manuel y con mi padre Fernando sobre los que hicieron de Stanley Parable, que luego hicieron una segunda increíble, que era la que contaba la historia de cómo el mejor amigo del desarrollador de videojuegos se había suicidado. Entonces era un paseo por las diversas, digamos, plataformas o versiones beta de videojuegos que había desarrollado este amigo que se suicidó, ¿no? Entonces, eran videojuegos en los que había siempre como una especie de habitación a la que no se podía acceder y en la que había una representación de sus traumas. O sea, es un videojuego tremendo. Ojalá lo tuviera aquí. Pero vamos. Stanley Parable, Sí. De Stanley Parable, sí. De Stanley Parable es la que tiene el más conocido de los videojuegos sobre la libertad, etcétera, y a ver si me acuerdo de cómo se titulaba el otro. Bueno, lo tengo por aquí, lo voy a buscar. Sí, bueno, qué interesante. Pues eso es otro podcast entero que podemos hablar. Sí, güey. No, sí, de hecho, sí. En algún momento te quería preguntar, ¿jugaste Bloodborne, dijiste, verdad? Sí. Porque creo que esa plática, la de la ontología orientada a los objetos y la literatura de H.P. Lovecraft, está también muy cabrona. Horror cósmico, sí. Sí, güey. Pero vinculada a Triple O, o sea, vinculada a ontología orientada al objeto. Eso es lo que se me hace bien interesante y creo que ese juego lo hace muy bien, ¿sabes? Donde tradicionalmente los juegos dependen mucho de una narrativa muy lineal, de llevarte de la manita, ¿sabes? De como enseñarte y todo. La historia del héroe. Sí. Exacto. Y Bloodborne es de estos juegos donde te sueltan al vacío en medio de la nada, no hay mucho que colgarte y al mismo tiempo logra ser estéticamente muy congruente, tiene muchos elementos muy bien desarrollados, tipo cómo construyes tu personaje, cómo te vinculas con el mundo, o sea, no sé, me parece muy interesante. Y de hecho creo que aquí para cerrar hablando de tú como youtuber, primero consumiendo horas de coreanos destruyendo aliens, pero ahora como creador de contenido, ¿cuál es tu postura frente a esta generación de creadores de contenido? Y de hecho creo que ahí, pues, o sea, obviamente respetando escalas, pues yo y Mateus también estamos, ¿no? O sea, donde hay mucha gente generando ese tipo de contenido, o sea, ¿qué rol jugamos? ¿Tenemos algún tipo de responsabilidad? ¿Estamos perdiendo el tiempo? ¿Estamos haciendo más bien que mal, más mal que bien? ¿Cuál es tu lectura de todo esto? Pues no lo sé, la verdad. Una cosa que se me ha pasado a comentar es que la principal diferencia que existe entre países primermundistas y tercermundistas desde el punto de vista académico, y España y Grecia yo creo que son más bien tercer mundo que primer mundo, es que no hay una clara diferenciación entre intelectualidad, o sea, entre el mundo académico y el político, ¿no? Y que el gran drama quizás de nuestros intelectuales es que han tendido siempre a ser políticos. Es decir, uno ve la obra de Ortega y echa en falta con toda la capacidad que tenía ese hombre y toda la intuición que tenía, de una gran obra sistemática, ¿no? Pues sí, lees las Meditaciones del Quijote, o lees España invertebrada, o lees La rebelión de las masas,
y son artículos al final, ¿no? O Unamuno, ¿no? Disperso un montón de artículos, conferencias, etcétera. Y eso lo veo yo también, es una de las cosas que más se me ha criticado del directo último que hice, en el que yo decía que es una lástima que intelectuales en España con tanta capacidad, tanta mente como Juan Ramón Rayo, al final estén debatiendo la polémica del día sobre si un youtuber se va a un paraíso fiscal o si Podemos ha hecho una ley esta o la otra, ¿no? Yo creo que, como digo, para mí el filósofo debe hacer un trabajo metapolítico. Platón influye en su sociedad sin necesidad de entrar en la consideración de tal o cual maniobra concreta de la asamblea de ese día, ¿no? Es decir, entonces yo creo que en general los youtubers que hagan un enfoque más de distancia, más holista, sin entrar en la grilla, en la polémica. Hay veces que efectivamente uno tiene que a veces comprometerse con un cierto tema, pero uno, o sea, en tu vida puede haber uno o dos grandes casos puntuales que son o a favor o en contra, ¿no? Pues igual que Émile Zola y Dreyfus, ¿no? O sea, el affair Dreyfus al final es un caso puntual de un capitán judío al que le quitan del ejército por presunto espionaje alemán, que es un caso que de repente visibiliza todos unos conflictos súper estructurales y macro que van más allá de Dreyfus. El problema principal a día de hoy es que al final muchos de estos intercambios se convierten en polémicas como de Joan Planas contra un tío blanco hetero. Novela. O sea, es una telenovela, efectivamente, es una telenovela, y a mí me gustan más perfiles de intelectuales, digamos, de amplio... Por ejemplo, ahí Jordan Peterson me parece que fue un gran ejemplo, ¿no? Porque Jordan Peterson de repente dijo, mira, esto de la ley C16... Los géneros, ajá. Se metió. Esto de la C16 o C21, como quiera que se llamara, sí. aquella ley que le pusieron en la universidad. Los pronombres, esto que parece una chorrada, aquí se juega el destino de Occidente. Yo no estoy de acuerdo con él, con los planteamientos de él, me parece que son exagerados. Pero ahí sí que yo veo, por ejemplo, un caso concreto de... Eso sí que me parece una labor muy provechosa, ¿no? Todos los vídeos que hizo contra esa ley y luego posteriormente... Se enfrentó a la ley, o sea, y debatió se enfrentó a la ley. Muchas personas, sí. Efectivamente. Y lo llevó a otro plano e incluso planteó, pues, figuras de ese tipo me son muy gratas. Y bueno, al final en este canal pues hay de todo, ¿no? Hay gente que trabaja para el canal, hay gente que lo único que, como es mi caso, que más bien lo utilizamos como un repositorio. Yo hago mis conferencias y mis clases y me emancipo un poco justamente de esa tendencia a la modorra o al hábito, a la costumbre y a la repetición, justamente por vía de grabarme mis clases. O sea, para mí es un incentivo. Si yo sé que hay mucha gente que se repite mucho y hay mucho autoplagio. Al final, los grandes intelectuales, o sea, esto es un lema clásico, el estilo es la muerte del genio, ¿no? El genio es la capacidad de crear y el estilo es la reificación en un determinado tipo de escritura, ¿no? Claro. Entonces, y es lo que se llama hoy también la marca personal, ¿no? De que tener la marca personal, sí. Claro, si Slavoj Žižek de repente llegara un día y hablar un inglés perfecto y se pusiera a hacer análisis lógico del lenguaje... y no se sonara la nariz 50 veces. Sí. Diríamos, imagínate que hiciera lógica. Dice, este hombre quién es. Haciendo lógica formal. Claro, lógica formal y hablando de y no cuenta ningún chiste y no hace ninguna broma sucia. De que, ¿quién es este cabrón? Sí, güey, claro. Sí, es verdad. Sí. Se transformó ahí en una personalidad muy interesante. Pues buenísimo. Entonces, Ernesto, pues digo, nada más, un paréntesis final. Entonces, ¿no estás afiliado a ninguna universidad? ¿Nunca has dado clases en una universidad como tal? Digo, solo de curiosidad. Sí, lo has di clases en la Complutense de Madrid. Durante mi doctorado tenía un contrato que me permitía dar clases al mismo tiempo. Luego di el año pasado clases en la Universidad de Zaragoza, que es donde di todos mis cursos de Suárez y de Platón. Y ahora justo me han contratado para dar clases en la Autónoma de Madrid sobre teoría del conocimiento para la carrera de filosofía y música, que es una carrera interesante que se ha plantado en esa universidad. Y les doy básicamente lo llamo teoría del conocimiento sonoro. Entonces hablan un poco de... pues eso, la voz, la escucha, la grabación, la psicología del sonido, la sociología del sonido, etc. Y luego doy Historia de la Filosofía Moderna 2, que es de Kant a Hegel. Y como dice un poco en Suárez y Platón, es un seminario de lectura de la fenomenología del espíritu y la crítica de la razón pura. Fenomenología del espíritu, por cierto, sobre la que se está sosteniendo este trípode. O sea, ahora mismo. Buena base, la cámara, buena base. Espera, deja pongo el mío también. Voy a hacer un plano, o sea, no sé si está viendo que efectivamente es la fenomenología del espíritu. Voy a poner el mío también acá abajo de mi asiento, güey. Sí, para que sirva para algo, ¿no? Para que sirva para algo.
No, cabrón, ¿cómo, güey? ¿Qué chingados te pasa? Retira lo dicho, güey. Para que sirva para algo. Sí. Hegel es muy funcional, es el que sostiene todo, el tripié que me graba. Él eleva las cosas siempre. Me lo pone a la altura de la mirada. Oye, Ernesto, pues digo, la verdad es que estuvo increíble la conversación. Digo, por mi parte, yo creo que era lo que queríamos conversar contigo. Se abren millones de asuntos que igual y podríamos darle continuidad, obviamente a tu disposición e interés. Ponemos nuestras plataformas a tu disposición. Yo creo que más gente debería hacer el tipo de aproximación y contenido que tú haces, ¿no? Donde me parece que redes sociales cada vez más es este mar de réplicas y basura y pura forma y mucho escándalo. Creo que más canales como el tuyo deberían de llamar a la reflexión, el pensamiento crítico un poco más abierto, a ver las cosas de otros ángulos, ¿no? Entonces, pues digo, por nuestra parte es eso. No sé qué te haya parecido a ti. Muy bien, ya os conocía el formato, como os he comentado antes de grabar, por Carlos Madrid Casado, la entrevista que le hicisteis, y lo mismo digo de vuestra parte, que me parece que este tipo de conversaciones sanas y no entra en la polémica por la polémica, sino buscar un poco el intercambio de posiciones, la apertura de nuevos cauces, etcétera, pues es lo que a mí desde luego me interesa, ¿no? Buenísimo. Oye, pues ya que se abran las fronteras, te invitamos a México a grabar uno en vivo. ¿Conoces Monterrey? Claro. ¿Tuviste oportunidad de venir a Monterrey? Bueno, lo de Monterrey fue una locura. ¿Por qué? Porque, claro, o sea, aquello de México era literalmente ir de la chabola al palacio. Entonces, yo hice un recorrido por 11 ciudades y en algunas ciudades pues me quedaba en un hostal de mala muerte o en ocasiones me acogía un chaval que vivía en las afueras en una casa pues que se había construido prácticamente él, y de repente Monterrey fue lo más alto que llegué nunca en mi gira mexicana, porque me acogió la hija de los ingenieros de camino que habían construido el sistema de carreteras de la ciudad. Y la tipa vivía en el barrio este que San Pedro. Con San Pedro, creo que sí. Chipinque, que liga, pero y literalmente la casa estaba como en lo alto y yo me sentía como si estuviera, qué sé yo, en Los Ángeles, donde Hollywood, viendo a mis pies una casa, pero un palacio con alas, en fin, mayordomo, una cosa, lo más loco que he visto nunca en mi vida, un loro que me atacaba, que era un loco, o sea... ¿Un loro? Un loro. Un casco de conquistador, o sea, había allí de todo, de todo, y la verdad es que la estancia por Monterrey fue delirante, Qué bueno. Pues te volveremos a invitar. En su momento, cuando se abran las fronteras. Nadie hablar también de Monterrey. Sí, ya sé, güey. Sí. Nosotros no vivimos en esos palacios. Te invitamos, pero no esperes eso, sí. Yo tengo un colchón inflable, si quieres lo pongo aquí en la sala. A tu disposición. Oye, Ernesto, pues yo creo que la cortamos por aquí. Estuvo buenísima. La vamos a estar subiendo, yo creo que esta misma semana a YouTube. Y normalmente lo que hago también es sacar pequeños clips para publicarlos en Instagram. Híjole, otro tema. Tú no estás en redes sociales tampoco, ¿verdad? No, solo YouTube. No. Me quité de redes sociales justo en mayo de este año. Justo, bien. Gran decisión. Porque tenías una novia que era un tema complicado. No. Bueno, empecé a salir con una chica que está en redes sociales. Lo que quieras decir, lo que quieras decir. No. Dejen de grabar y les cuento. Lo voy a dejar bien abierto. Dejen de grabar y les cuento. No, a ver, podía haber, o sea, el año más duro para mí en las redes sociales fue el anterior, el 2019. En 2019 tuve como 3 cancelaciones por diversos asuntos. En primer lugar, un tuit que emití sobre el asunto del veganismo, porque en España, aquí en la provincia de Teruel, en la de Huesca, se inauguró Binefar, se inauguró el matadero más grande de Europa, que con capacidad para matar, no sé si eran 200.000 cerdos al día, una cifra así disparatada y astronómica. Entonces yo simplemente hice una comparativa que no es mía, sino que es de los propios judíos que sufrieron el Holocausto, como el caso de Adorno, como el caso de Isaac Bashevis Singer, que era la comparativa entre el Holocausto y la industria cárnica, que indicó que es una comparación histórica, porque es sabido que los nazis lo que hicieron fue aplicar el mismo modelo de la industria cárnica y de la industria automóvil en Detroit y en Chicago en lugar de descomponer un animal o montar un coche, matar judíos. O sea, hacerlo con la misma sistematicidad y orden y demás, ¿no? Pero claro, ya se sabe que la gente está muy sensible con determinados asuntos que sucedieron hace
tanto tiempo y que ni siquiera a muchos de ellos les compete y ni les afecta. Entonces, bueno, hubo ahí una turbamulta tremenda, una cancelación incluso llegaron a ponerme un juicio, o sea, llegaron a ponerme una demanda sobre el asunto, una asociación española que se llama Asociación en contra de la Intolerancia, que hubo muchas bromas en internet. Qué tolerantes, sí. Doble negación, afirmación, ¿no? Es decir, Sí, no podía ser la asociación a favor de la tolerancia, sino la asociación en contra de la intolerancia. Muy hegelianos. Sí. Y bueno, hubo varias cancelaciones. Hubo tres de esas así bastante grandes y no, en el 2020 me quité porque me di, o sea, la razón por la que estaba evidentemente era, uno, como fuente de información para enterarme de lo que sucedía, y dos, como fuente de producción, ¿no? de distribución de contenido, etcétera. Pero claro, me daba cuenta de que mi contenido, o sea, yo no sentía que lo que hacía en Twitter fuera trabajo, no sé si me explico. O sea, yo en YouTube sí que entiendo que hago trabajo, pero me daba cuenta que el número de reproducciones que tuviera mis vídeos no dependía de que si estuviera enlazado o no en Twitter, porque era la propia plataforma de YouTube la que con sus algoritmos, etcétera, promocionaba por el título, por el contenido, por la gente que lo compartía, lo que fuera. Por la lana que le metieras. Que yo no le meto ninguna lana, por lo menos de publicidad ¿No le metes pauta a YouTube? Sí, ¿no? A YouTube si no le metes pauta, bueno, pero monetizas tus videos. Sí, le meto una publicidad al comienzo y al final. Sí. Y ya está. Sí, a eso me refería, porque si no le aparece a nadie. No, si no le aparece a nadie, efectivamente. Sí, lo hice precisamente para eso, ¿no? Si no, no lo hice para ganar dinero. Pero bueno, no sabía, voy a hacer eso. Nada más tengo un video, pero lo voy a poner. No, si no monetizas, no le aparece a nadie tu contenido. Es horrible. Sí, claro, porque YouTube no maximiza tiempo pasado en la plataforma, sino número de noticias que le ha visto la persona estando en YouTube. Es el sistema perfecto liberal. O trabajas o te mueres de hambre. O trabajas o no, nadie te ve. O monetizas o nadie lo ve. Claro. Entonces, eres libre de elegir. Bueno, total, que el asunto principal era ese, que me daba cuenta, o sea, que las dos funciones me di cuenta que no estaban desempeñándose, porque yo no distribuía mi contenido, sino que ese contenido se distribuía de todas formas con YouTube. Mi presencia en las redes sociales me hacía objeto de polémicas absurdas en las que yo no quería participar y prefería, por así decir, el silencio distante de alguien que no está en la red social, porque parecía como que si yo callaba ante ciertas acusaciones, otorgaba. Ahora mismo me pueden estar atacando la red social, pero yo no me siento obligado ni forzado y mi silencio no se toma como una aquiescencia. Eso es para mí lo central. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Sí, totalmente. Yo también, porque yo tengo un perfil bastante polémico por conflictos con estas escuelas. O sea, en España al final pues vivimos en esta especie como de guerra civil permanente desde el siglo de que ustedes se independizaron. O bueno, ustedes no, porque son brasileños. En parte sí, desde que Portugal se independizó. Desde que Portugal se independizó, bueno, estamos en guerra. En realidad, la historia de Brasil es que, o sea, se independizó, pero en realidad pasamos a ser esclavos de Inglaterra, porque Inglaterra compró nuestra deuda. Inglaterra pagó la deuda de Brasil y pasamos a ser una colonia inglesa. La independencia postcolonial es una idea increíble. Sí. Tremendo. Pero bueno. Y lo que digo, que las dos funciones no estaban bien conectadas porque no distribuían bien mi contenido sino que me afectaba negativamente y tampoco me informaba de nada, porque al final en redes sociales todo lo que había era COVID. O sea, yo ya sé que existe el COVID para estar... o sea, de hecho ahora muchos estudios en epistemología lo que llaman la ignorancia estratégica, que es que al final no podemos conocerlo todo y la felicidad también consiste en estar en un estado de ignorancia inteligente. Totalmente. De saber qué es lo que ignoras y lo que sigues queriendo ignorar. Claro. Es decir, y uno de los principales problemas también de la exposición constante que tenemos al elogio y el insulto es que es absolutamente irreal. Nuestro cerebro no está yo creo, creado para digerir tal cantidad de personas opinando sobre ti todo el rato. Claro. Tanto likes como dislikes. Efectivamente. Es nocivo. Y ahí, digo, chingados, que cada vez que hablas podríamos desdoblar otra conversación. Pero inclusive está la lectura esta de la sociedad del espectáculo de... Guy Debord. De Guy Debord, exacto. O sea, de Guy Debord. Guy Debord, exacto. O sea, justo la lectura del social espectáculo de Guy Debord, de cómo entramos en contacto con esta realidad
construida, y también obviamente Chomsky con la idea de manufacturing consent, ¿no? De que Mateus acaba de entrevistar a Noam Chomsky la semana pasada, estuvieron platicando, y Chomsky también es una figura interesante en muchos sentidos, pero esta idea de que cómo se manufactura un sentimiento de la... ¿El consentimiento? Pero de la realidad, ¿sabes? O sea, el consent, o sea, el consent se refiere como una normalidad, o sea, para mí es como lo manufactura la normalidad, y cómo se manufactura la normalidad de las redes sociales, y obviamente lo que tenemos que pensar es el rol que juegan los algoritmos de manera ignorante en una construcción de la normalidad. Eso es lo que me preocupa. Claro. O sea, que hemos delegado la construcción de la realidad a un algoritmo que no tiene intenciones y ni siquiera no goza de una conciencia, pues, de una subjetividad que le permita realmente ser un propio filtro de lo que debería ser la normalidad. A mí, por ejemplo, Noam Chomsky me parece que es un ejemplo cabal de un intelectual comprometido que es capaz de desarrollar esa doble faceta, ¿no? Es decir, él tiene un trabajo académico que es el principalmente el psicológico, en el que fue pionero y puntero en muchos temas, y luego tiene un trabajo político que él mismo reconoce que no es teoría. De hecho, la famosa polémica Slavoj Žižek-Chomsky tenía que ver con la definición del concepto de teoría. Si teoría vamos a entenderlo como especulación o como hipótesis contrastable que puede ser empíricamente comprobada, etcétera, ¿no? Sí. Por eso Chomsky dice, yo cuando hago política no hago teoría, yo lo que hago es coger las noticias del New York Times y muestro, por ejemplo, cómo en 10 años de conflicto en Timor Oriental, pues ha habido una noticia así de pequeña, ¿vale? Frente a páginas y páginas sobre el pelo de Donald Trump, ¿no? Sí, entonces, sobre lo que sea, hobbies. Sobre cualquier gilipollez. Él le llama sus hobbies, ¿no? Así le dice. O sea, sus hobbies. Y yo creo el documental que hicieron sobre la manufacturación del consentimiento, ese documental de año 90 y tantos, es un documental muy bueno, pero y sobre todo como contraste, porque yo creo que a día de hoy no se manufactura tanto el consentimiento cuanto el disenso. O sea, la cuestión es que la sociedad esté en una constante división permanente sobre temas absurdos, lo que algunos llaman la trampa de la diversidad, y que estemos divididos hablando sobre los derechos trans, sobre lo que sea, mientras que hay un montón de cosas de sentido común, en plan, como puede ser desde la renta básica hasta al hombre económico. Al hombre económico. O sea, ¿por qué existe un consenso a priori de que el hombre es económico mientras nos tienen a nosotros distraídos hablando sobre si las bombas deberían de tener banderas transexuales o no? Eso es como que, ¿de qué estamos hablando, güey? O sea, ¿dónde es importante? Pero la gente parece que está enamorada de la estética y obviamente también está mucho vinculado a que el medio es el mensaje, porque el medio de red social es un medio muy estético y obviamente es un tema de formas, no de fondo, y la gente está completamente distraída. Sí, y el ser humano tiene una tendencia estética, tiene una tendencia visual. O sea, tú cuando vas al supermercado y hay 10 naranjas, tú agarras la naranja más hermosa, ¿no? O sea, porque está asociado completamente absurdo. Entonces, por eso el Instagram pues, es un mecanismo impresionante, ¿no? Snapchat, TikTok, siempre van a ser, habría que luchar un poco ahí contra esa Pero bueno, yo creo que esa lucha se produce de manera endógena porque, o sea, mirad la propia evolución de esta plataforma en la que estamos subiendo este vídeo, ¿no? Que vamos a subir este vídeo. Cómo YouTube evoluciona desde una primera generación de youtubers dedicados a bromas, challenge, gameplays, etcétera, hacia la política. O sea, en los últimos años, los youtubers que han crecido son youtubers culturales y youtubers que se dedican a cuestiones reflexivas, pero es una cuestión puramente, o sea, generacional al final. Es interesante vincular el debate sobre las generaciones sociológicas con el debate sobre las generaciones tecnológicas. Totalmente. Los chavales que ahora mismo tienen 15 años en España no saben qué es Facebook, ¿vale? Sí, ¿no? Igual que... No les tocó, sí, es otra cosa, sí. Igual que mi padre, por ejemplo, hacía uso del chat de Terra. Yo no sé cómo es el chat de Terra, ¿sabes? Los chats de los años 90. Usábamos el MSN. El MSN sí, el MSN sí. Sí, el de Terra. Pero claro, entonces hay todos esos antiguos. Efectivamente. El ICQ, ¿se acuerdan del ICQ de los 90? Madre mía. Y claro, Orkut. Sí. Entonces, pero concuerdo contigo. Habrá dentro de... No quiero convertir esto en una especie de conversación eterna. No, claro, porque vamos a seguir hablando. Sí, claro, pero claro que en YouTube hay billones de views todavía de Kylie Jenner y todas esas, y reggaetón y todo eso. O sea, pero porque son... está creciendo, estoy de acuerdo, y se debe de tener más atención y promoción, ¿no? En ese aspecto. O sea, tu punto era, Ernesto, que el análisis... Que dentro de aquí... No, que sucederá. O sea, yo soy muy hegeliano en eso, que sucederá en algún momento, ya sabiendo gente en TikTok que hace política, claro, la tiene que hacer
más breve o lo que sea, pero para mí la brevedad no es per se algo negativo, ¿no? Es decir, pues eso, yo me empeñé en dar un curso sobre Suárez, que es un filósofo relativamente olvidado de la transición entre el medievo y la filosofía moderna, padre de la filosofía moderna en buena medida, influye muchísimo en Descartes. El problema principal, Descartes tiene un discurso del método que son 150 páginas, Suárez tiene unas disputaciones metafísicas que son 7.000 páginas, ¿no? Entonces, sí, claro. Y ahora Trump, y ahora Elon Musk cambia las acciones con 180 caracteres. Claro, claro. Sí. No, es que justo, pone, a ver, y ese tractato se usa para subirlo, o sea, para subir un estante de 7.000 palabras, 7.000 páginas. Pero siguen conectados. Si no fuera el libro de Hegel, tu micrófono no estaría bien a la altura correcta. Nada de esto sería posible, güey. No, terrible, pero a ver. Terrible conjetura. Pero lo que sí me parece interesante, y creo que sí es un punto de análisis, es si la forma modifica el mensaje. Y, sí, por supuesto. Por supuesto que la forma modifica el mensaje, ¿no? Y aquí lo interesante es pensar, o sea, qué visión del mundo tenemos en estos bytes de 180 caracteres. O sea, cómo esto de alguna manera retroactiva educa la lógica. O sea, porque pues sí. porque a pensar se aprende, ¿no? Con esta idea de tú tienes una idea a priori de cómo crees que funciona el mundo y la validas contra la realidad. Pero pues el problema es de que si esta versión de la realidad tienes acceso a ella en estos pequeños formatos, pues no será que esto también te adoctrina a pensar de cierta manera y a racionalizar de cierta manera versus el pensamiento lento, contemplativo, leer en voz alta, hacer diserciones, articular los argumentos con calma, describir las cosas a detalle, usar, ¿sabes? Adjetivos raros derivativos para hablar de la ventana como Proust. Ahí versus, está bien largo. Oye, el mundo entero cabe en 180 caracteres. Sí. Claro, yo creo que ha habido, o sea, lo que ha incrementado es un mayor sentido de la autocensura y el ridículo. Estoy viendo ahora mismo unas entrevistas muy buenas que se hacían en España justo durante la transición de la dictadura a la democracia, años 75, del 76 al 80, hay un programa que se llama A Fondo, de Joaquín Serrano Soler, y entrevistó a todos los principales literatos hispanoamericanos. Tiene entrevistas a Octavio Paz, a Julio Cortázar, a Borges, a todos, o sea, a todos. Y es unas entrevistas muy largas, de una hora. Claro, ¿qué pasa? Que ves a hombres que sí, efectivamente tenían una retórica clásica muy amplia, pero les veías que se notaba que nunca les habían humillado públicamente como te humillarían en las redes sociales, diciendo cualquier cosa. Es decir, hablaban de la mujer gallega o de las mexicanas. No, o sea, escuchando a esos autores, sí, la sensación que uno siente constantemente es el sentido del ridículo. Sí, frente claro. a gente que efectivamente, como vivían como en plan Descartes, ¿no? Vivían solos junto a una estufa, nunca tenían... Yo cuando escribo... Sí, desconectados. Claro, estaban desconectados de este asunto. Y para mí ya te digo que la longitud no es una virtud per se. La gran reforma del humanismo clásico, del Renacimiento, no fue una reforma filosófica, fue una reforma retórica. Fue dejarse de estos argumentos, de estos libros larguísimos, de estas argumentaciones en latín y empezar a escribir en lengua vernácula, que lo entendiera todo el mundo, corto, aforismos, etc. Entonces, para mí Nietzsche, que es un autor de aforismos, es un autor tan válido como es Suárez, que es un autor de una prácticamente suma teológica, ¿no? Entonces, sí, claro, lo que ha habido es una democratización de este formato clásico, que es el diario y el aforismo, que parecía que era una cosa para gente muy exquisita, etcétera. Pero, de hecho, yo estoy también ahora mismo preparando un libro de aforismos. ¿El tuyo próximo es de aforismos? Bueno, es que no sé qué cojones estoy haciendo con mi vida, pero sinceramente... Muy bien, digamos, creo que nadie, pero hay que saber decirlo. La diferencia es que unos cuantos lo admitimos, algunos cuantos estamos a gusto con la idea de no tengo ni idea de hacia dónde va este barco. Y hay gente que pretende tener ideas. Los dos libros sobre los que estoy trabajando es un libro de diálogos y un libro de aforismos. O sea, me gusta mucho recuperar estos formatos. Creo que uno de los principales problemas en el mundo en el que vivimos también es la unificación estilística. Y eso sí que es cierto que ahí afecta mucho la red social, porque al final todos escribimos no solamente de 150 caracteres, sino que todos escribimos en Word, o todos montamos los vídeos con determinada aplicación, todos hacemos las retransmisiones por Zoom. O sea, que hay una uniformización del clickbait, por supuesto, y entonces eso en el campo, por ejemplo, de la filosofía se resiente mucho, porque toda la gran experimentación estilística del diálogo, las cartas, etcétera,
podrían ser perfectamente actualizables y recuperables, ¿no? O sea, ¿podría escribirse un libro de cartas como los que escribían en el siglo XVIII, solo que adecuado, pero con tweets o con chat, algo de chats, WhatsApp, con etcétera? Troleo de 4chan, sería increíble. Me suena familiar. Me suena familiar a un libro que todavía no sale, pero bueno, no sé si Diego querrá hablar un poco del tema, pero pues, sí. hay incongruencias. Y qué raro que lo dices, porque estoy a punto de publicar un libro, va a ser mi primero en este formato, se llama Incongruencias pseudointelectuales. Y digo, sabrás a qué hago burla también, ¿no? De las imposturas. Entonces, el mío se va a llamar Incongruencias pseudointelectuales y es un libro de aforismos. Y de hecho, qué raro, porque justo hoy a las 6 de la tarde tengo una entrevista con una persona que estoy grabando todos los lunes a las 6 de la tarde. Y nuestro libro se va a llamar Diálogos para la Posteridad. Y es una persona que tuvo un puesto político muy importante, ahora es una persona que tiene más iniciativa privada, pero estamos grabando estos diálogos todos los lunes y lo estamos haciendo live por Instagram, en vivo por Clubhouse, y además una persona está transcribiendo todas las conversaciones y lo vamos a transformar en un libro de diálogos. Entonces, igual voy a sacar uno de aforismos y uno de diálogos también. Pues bueno. Sí. A ver qué tal nos va. A ver qué tal. Oye, pues Ernesto, otra vez, muchísimas gracias, güey. La neta, qué gusto platicar contigo. Eres una persona muy aproximable, muy fácil de conversar. La verdad es que se da muy bien la conversación. Me encantaría que lo volviéramos a hacer en su momento, güey. Claro. Sí, cuando publiquemos nuestros 2 libros para elogiarnos mutuamente. Sí, pues, claro. Y muy el tipo de diálogos, ese que, sí, por Dios, increíble, wow, tienes toda la razón. Y nos dedicamos una hora a cada quien para el tema de la otra. Al revés, que sean contraargumentos. Pues, yo creo que por aquí le dejamos. Hacer los libros. Ándale, hacemos uno de construcción y uno de destrucción mutua, güey. Estaría increíble. Vale. Bueno, pues a toda la gente que nos estuvo viendo, si llegaron hasta acá, les agradecemos mucho que hayan pertenecido con nosotros. Píquenle a todos los botones, no porque a nosotros nos interese, pero sino porque así funciona el algoritmo. Troleen en los comentarios, que también nos ayuda. Ustedes creen que no, pero nos hacen bien tratando de hacernos daño. Y les dejamos un fuerte abrazo a todos. El resto, muchas gracias por la participación, bro. Un saludo. Gracias, Ernesto. Un abrazo.